GOT una canción de armas, gérmenes y acero 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Habían pasado algunas horas del amanecer, y Renly Baratheon observaba cómo se rellenaba el foso delante del fuerte de Maegor. La pila de tierra, piedra y madera era una masa irregular, y todavía unos pocos pies más baja que las murallas de piedra a ambos lados, pero serviría. Antes se había retirado a dormir unas horas. Incluso la mayoría de la Guardia Real y los altos señores habían hecho lo mismo, pero sus hermanos habían permanecido donde estaban. Del consejo privado, solo Melisandre de Asay había permanecido a su lado todo el tiempo. De madrugada, incluso la había visto subir y bajar del brazo con Stannis por los escalones serpentinos durante un rato. No era la primera vez que se preguntaba cuán fiel estaría siendo su hermano mayor a su humilde esposa, a 500 kilómetros de distancia, en Rocadragón. Durante la noche, algunos hombres más habían caído bajo las flechas perdidas, y los defensores habían arrojado más escombros desde el tejado a medida que se acercaban, pero parecía que les quedaba poco que lanzar. Al amanecer, unos 500 hombres de combate se habían formado, abarrotando el patio y sus alrededores, preparándose para el asalto final. Escuderos y sirvientes movían entre ellos, distribuyendo bocados de las cocinas del castillo. Lord Caron había llegado cerca del amanecer, al frente de una columna de jinetes que habían avanzado por el camino fangoso durante la noche. Hizo una reverencia ante Robert y anunció que 5.000 hombres, casi todos de las tierras de las tormentas, habían sido transportados a través de las aguas negras desde ayer, y que llegaban más cada hora. Roberto le dio las gracias y le pidió que ordenara a sus hombres descansar. Los mayordomos del castillo comenzaron a ultimar los detalles de su alojamiento mientras varios altos señores discutían las disposiciones para la inminente batalla, pero el rey y su mano ya habían vuelto a centrarse en el obstáculo inmediato. Quizás Roberto estaba demasiado agitado para la tarea, pues fue Stannis quien pronto avanzó, con la armadura completa, hasta situarse 15 metros por delante de la puerta. A quienes aún traman desafiar, les doy una última advertencia. Depongan las armas y salgan ahora, y muchos de ustedes aún vivirán. Podrán ser despojados de sus títulos, podrán ser entregados sus derechos. Algunos de ustedes quizá estén destinados al muro, pero sus cabezas permanecerán unidas a sus cuerpos, salvo aquellos a quienes hemos nombrado así. Si no nos dan otra opción, asaltaremos la fortaleza sin dar cuartel. Su única respuesta fue un trío de flechas, disparadas desde una rendija a la izquierda de la puerta. Rebotaron en la armadura del señor Mano y cayeron al suelo. Stannis se quedó allí un momento más, sin siquiera inmutarse, luego se dio la vuelta y regresó con los demás. Robert blandía su hacha de nuevo mientras su hermano regresaba a su lado. A por ello. Quiero a esos cabrones rubios con vida. Maten al resto. Bramó. Hubo vítores. Pronto, la Guardia Real comenzó a gritar Robert. Robert. Que pronto fue repetido por los hombres. Una veintena recogió cada uno de los carneros que yacían en el patio y encabezó la marcha hasta el borde del foso. En ese momento, los defensores se animaron más, quizá en un último arrebato de desesperación. Parecía que ya no quedaban flechas, pero difícilmente se les acabarían las piedras. Algunas, más grandes que la cabeza de un hombre, fueron arrojadas desde el tejado. Quedaron casi ciegos, y los defensores se refugiaron tras las almenas, pero ante un blanco tan denso, era difícil fallar. Parecía que tampoco quedaba aceite ni agua hirviendo. Todo lo inflamable ya había sido arrojado. El montón de tierra y escombros seguía siendo irregular. El primer ariete se soltó rápidamente. Algunos hombres cayeron por los lados. Habrían quedado empalados en los viejos clavos de abajo si no se hubieran derretido todos para entonces. Aún así, había una masa de piedra ennegrecida, metal retorcido y otros escombros quemados. No todos los que cayeron lograron salir, pero los hombres se reorganizaron rápidamente. Su entusiasmo era incesante, tan cerca de su objetivo. Aún así, tardó varios minutos en cruzar el ariete, pues los hombres resbalaban y se deslizaban por el terreno irregular. Algunos cayeron en la lluvia de piedras y otros escombros, pero fueron reemplazados rápidamente. El primer golpe del ariete contra la puerta fue descentrado, desequilibrado, pero pronto lo corrigieron. Ser Godric Farring, con su nueva capa blanca ennegrecida por el barro, estaba junto a ellos gritando arriba. Arriba. Con su voz potente. Quizás al séptimo u octavo golpe, un corredor de Chitterin entró al galope en el patio.
Casi saltó del caballo y corrió a arrodillarse ante el rey. Robert, con los ojos apagados por la fatiga, lo miró con fastidio. ¿Qué? Disculpe, señor. ¿Se ha avistado una columna de hombres al oeste de la ciudad? ¿Lord Tywin? Preguntó Stannis bruscamente. No temo a mi señor mano. Lord Chittering me ha ordenado que les informe que los guía un hombre con una capa blanca, tras el estandarte de los Lannister. Cree que es Ser Jaime. Renly observó atentamente la reacción de sus dos hermanos. Robert sonrió abiertamente, como un cazador que por fin hubiera avistado a su presa. Stannis, con su habitual aire adusto, se volvió hacia el mayor. Por supuesto. ¿Piensa servirle la cabeza de su hermana? No, voy a servirle el suyo, corrigió el rey. Parecía a punto de salir corriendo en ese mismo instante, pero Stannis levantó una mano para detenerlo. Su excelencia, sin duda debemos terminar nuestros asuntos aquí, y luego ocuparnos de Ser Jaime. Robert parecía como si le hubieran dado una bofetada. Está bien, maldita sea, pero vamos a hacerlo rápido. Stannis se volvió hacia el señor de canto nocturno, que estaba cerca. Lord Caron, envía 1000 de tus hombres a cada una de las puertas del rey, la puerta de los leones y la puerta de los dioses. Asegura las murallas. Forma al resto en la plaza central. Que los demás se reúnan allí a medida que lleguen. Como órdenes, mi señor mano. Mientras el señor de canto nocturno se marchaba, Stannis se volvió hacia el rey. Deberíamos asegurarnos de que la ciudad esté segura, excelencia, antes de que Ser Jaime pueda intervenir, advirtió. El Septón Supremo aún nos desafía, y muchos de los ejércitos de Lord Bonifer aún se niegan a doblegarse. Hagan lo que quieran, dijo Robert distraídamente. Stannis asintió. Se volvió hacia sus escuderos, el Seaward y el joven Farring. Cabalgad hacia Pozo Dragón. Informad a Ser Justin que, en cuanto un carnero Lannister rompa las murallas, masacrará a todos los que se hayan negado a doblegarse. Perdonad a los nobles y a los septones. Los dos escuderos asintieron y corrieron hacia sus caballos. Renly dio unos pasos cautelosos hacia su hermano. Lo siento, mi señor mano, pero es una decisión sabia, dijo en voz baja. No podemos permitirnos tener traidores en nuestras filas. ¿Cuántos quedan en el Pozo del Dragón? 3000. Más cerca de las 2. Ya tenemos suficientes problemas con la fe tal como está, hermano. Les hemos dado todas las oportunidades para que regresen a la paz del rey, pero aún planean traición. Lord Bonifer se ha negado a doblegarse. Es su negativa la que condena a sus hombres. Renly frunció el ceño. Simplemente me temo que esta es una orden de la que luego nos arrepentiremos. Por favor, no me digas que ahora piensas incendiar el septo de Baelor. El Septón Supremo representa una pequeña amenaza, y Lord Celtigar lo rodea con 1000 hombres. Una vez que los Lannister hayan sido derrotados, su santidad no tendrá más remedio que renunciar a las mentiras de Cersei. Renly mordió la lengua, furioso. ¿Qué locura se les ocurrirá a mis hermanos? Pensó. No todos los problemas se resuelven con acero. En ese momento, sin embargo, se oyó un fuerte crujido cuando las gruesas puertas de roble de Maegor comenzaron a astillarse. Se oyeron vítores. Varios tablones habían cedido, aunque la abertura aún no era lo suficientemente grande como para que entrara un hombre. El ariete seguía picando al ritmo de la voz de Ser Godry. Pronto la ensancharon, aunque media docena de picas pronto asomaron, intentando desesperadamente ensartar a los atacantes. Una especie de lucha confusa se desarrolló mientras estos eran destrozados. Un guardia Lannister con capa escarlata, reacio a soltar su arma, fue sacado de la puerta derruida y atacado por media veintena de hombres. Los demás avanzaron a toda prisa, junto con la mitad de la Guardia Real, y ahora la lucha estaba en la propia fortaleza. Los jinetes seguían llegando a intervalos de pocos minutos. Primero Ser Jaime contaba con 500, luego con 1000, y finalmente con al menos 2000 hombres. Iba acompañado de algunos hijos del guerrero. Se había avistado el árbol en llamas de Marbrand, así como el jabalí moteado de Crackhead. Las huestes de Lord Tywin estaban más lejos, aún marchando por el camino real. Más señores de la tormenta estaban siendo transportados a través de las aguas negras. Ronet el Rojo con Inton y Ser Gullard Morrigen lideraban sus levas desde la puerta del barro. Los sonidos de la batalla continuaron un buen rato. Quizás había pasado media hora desde el primer golpe a la puerta cuando se apagaron. Pronto, una fila de figuras fue sacada. Los cautivos resbalaron y tropezaron en el foso lleno de escombros, pero su escolta los obligó rápidamente a arrodillarse ante el rey y su mano. Renly los miró con el rostro inexpresivo.
Lancel Lannister sangraba por la cabeza y estaba semiconsciente. Los miró con aire sombrío, aunque abrió mucho los ojos al ver a Robert. A su lado estaba Ser Janos Slynt. Había un olor nauseabundo cuando lo llevaron ante ellos. Era evidente que se había ensuciado. Junto a él, con su capa blanca empapada en sangre, estaba la imponente figura de Ser Tallad, notablemente alto incluso arrodillado. Se agarraba la mano derecha, que parecía haberse roto por algún golpe, pero por lo demás parecía intacta. Una docena más de guardias Lannister y capas doradas habían sido capturados con vida, aunque muchos sangraban por las heridas. ¿Qué pasa con la otra guardia real?, preguntó Stannis bruscamente. Ser Preston cayó luchando, mi señor, respondió Ser Richard Orpe, recién salido de casa de Maegor, con su espada roja brillando. Era de esperar, respondió Stannis con suavidad. Este aún podría demostrar su valía, dijo, señalando con la cabeza al antiguo caballero errante. Robert entrecerró los ojos, observando la fila de prisioneros. ¿Dónde está Cersei? ¿Dónde están sus cachorros?, gruñó peligrosamente. Ser Godry y Ser Loras los están buscando ahora, su gracia. No los encontrarán allí, dijo una voz de repente. Renly miró a su alrededor. La mujer roja estaba detrás de Stannis, dedicándoles a todos su horrible sonrisa. El rey se volvió hacia ella. ¿Qué dijiste, mujer? Ya no están dentro de la fortaleza, su excelencia, dijo Melisandre con calma. Hay un pasaje secreto para salir, y se han refugiado dentro, su última esperanza para evadirnos. Robert se volvió hacia Stannis. Nunca pregunté por ese pasaje. No sé dónde está, maldita sea. ¿Dónde demonios está Varys? La araña lo sabría. Exigió, mirando a su alrededor como si el antiguo maestro de los susurradores pudiera aparecer en cualquier momento. La sonrisa de Melisandre se profundizó. Tranquilo, mi rey. Me confundes. Las llamas ya me han mostrado a la reina y a su hijo de cabellos dorados, intentando escapar. No podrán evadirnos por mucho tiempo. Hubo una breve pausa. ¿Sabe dónde está la entrada, mi señora?, preguntó Renly, a pesar de todo, esforzándose por disimular el asombro en su voz. En efecto, mis señores, su excelencia, dijo con desenfado. Dicho esto, se dio la vuelta y rodeó la fila de prisioneros. Tras un instante de vacilación y un gesto del señor Mano, la guardia real la siguió. Brienne, la doncella de Tart, trotó por el camino fangoso. Tras ella marchaban 500 lanceros y ballesteros de las levas de su padre. A pesar de ser la heredera de su padre, no tener el mando de la hueste era otra herida para su orgullo. A su lado, Ser Felton estaba sentado en su silla de montar. El vasallo de su padre ya había pasado de los 40, tras haber reemplazado a Ser Godwyn como maestro de armas en el Salón del Atardecer 4 años antes. Brienne no creía que poseyera la misma habilidad con la espada, pero había luchado junto a Robert en su rebelión y, al menos, no era ajeno a la guerra. Delante de ellos marchaban las levas de Morrigen y Connington, la primera con 800 hombres, la segunda con la cuarta parte. Los Connington habían sido una casa prominente en su día, pero su señor se había visto perjudicado en la última rebelión. Ronet el Rojo había heredado un castillo con 9/10 partes de sus tierras despojadas, convirtiéndose en el caballero terrateniente de Griffin's Roast, en lugar de un señor. Brienne no sentía ninguna compasión por su situación. En un momento dado, se habían comprometido, el segundo intento de su padre por conseguirle un matrimonio. Ronet le había entregado la rosa y luego le había informado de que era lo único que recibiría de él. Era demasiado fea para casarse. Era uno más en una larga lista de desaires que le preocupaban. Ese no lo olvidaría pronto. Se acercaban a la plaza central. Varios miles de hombres, principalmente Caron y Swan, ya se arremolinaban en sus inmediaciones. Incluso al borde de la batalla, la gente pregonaba sus mercancías. Ser Felton indicó dónde debían formarse los hombres, antes de que avanzaran para unirse a los demás banderizos de las tierras de la tormenta. Al acercarse, Brienne oyó una discusión. Totalmente inaceptable. No tengo problemas para luchar contra los Lannister, pero esto... Cuidado con lo que hablas, Ser, ¿habéis abandonado todos los dioses de vuestros antepasados? Dinos que te has vuelto cobarde, no, cobarde. No toleraré esa acusación, Ser. Reconoció a Ser Gullard Morrigen. Él y su hermano Richard se encontraban en medio de una multitud de nobles. Los caballeros del Nido del Cuervo parecían agitados. Miraban a sus compañeros como si hubieran enloquecido. ¿Qué está pasando, Ser?, gritó Ser Felton.
Hemos recibido noticias y se ha ordenado que todos los guerreros de la fe sean masacrados si los Lannister rompen las murallas, respondió Ser Guillard. Lord Caron estaba sentado cerca, en su propia montura, mirando con severidad a los dos hermanos Morrigen. Cersei Lannister no tenía autoridad para reformar la fe militante, explicó. Todas las órdenes en ausencia del rey son nulas y sin valor. Todos son traidores. Su santidad ordenó, su santidad no ordena nada. Dijo Lord Caron con tono amenazador. Cualquier hijo del guerrero que se niegue a deponer la espada será considerado traidor. Así se ha ordenado. ¿Ordenado por quién? ¿Por el rey? Por un momento, Lord Caron dudó. Por la mano de Lord, respondió. Se oyeron algunos murmullos. Ser Guillard volvió a mirar a su alrededor. ¿Así que ninguno de ustedes tiene problema con esto? ¿Lord Buckler? ¿Ser Donnell? ¿Ser Ronet? ¿Lady Brienne? Lord Ralph Buckler murmuró algo sobre si el rey lo ordena y... Ser Donnell Swan parecía imperturbable. Sigo a Robert. Mi hermano y se equivocó en su lealtad. Ronet Connington parecía inquieto. La última vez que mi familia desafió a los Baratheon lo perdimos casi todo y obedeceré las órdenes. Todos la miraron. A Brienne se le atragantó la voz. Nuestros juramentos son ante Bastión de Tormentas, ante Lord Renly. ¿Qué opina él al respecto? Hubo una pausa, y luego Ser Guillard asintió. Sí, la dama dice la verdad. Lord Renly es nuestro señor, no es Stannis. Hablemos con él. ¿Dónde está ahora? El rey y sus hermanos están en la Fortaleza Roja, eliminando a los últimos partidarios de la reina, respondió Lord Caron. Entonces, cabalguemos de inmediato, mi señor. Yo también quiero ver al rey, ahora que ha regresado. Averigüemos la verdad de esto. Ser Guillard se marchó al trote, acompañado de su hermano y un puñado de criados. La mayoría de los demás señores de la tormenta lo siguieron, salvo los Caron y los Swan. Brienne cabalgaba entre Ser Felton y Ronet el Rojo, decidida a no cruzar la mirada con ninguno de los dos. Estaban a poco más de una milla por el camino del rey. Pronto pasaron bajo la barbacana, con mis hombres de Follard a su cargo. Ser Guillard los condujo al patio interior. Brienne no había estado antes en desembarco del rey y, en circunstancias normales, habría estado mirando a su alrededor con interés, pero tuvo cuidado de no quedarse boquiabierta como una doncella. Se concentró en la tarea que tenía entre manos. El grupo llegó a lo alto de la escalera serpenteante. Para su alivio, vio a Lord Renly de pie, un poco más abajo. No mucho más adelante, era difícil confundir a Lord Stannis, calvo, barbudo y severo como un hombre. Sin embargo, Brienne oyó jadeos cuando los lores miraron más allá de él. Robert Baratheon era unos centímetros más alto que sus hermanos. Brienne tampoco había tenido el honor de conocerlo, pero era una figura inconfundible. Llevaba una corona. Una sencilla banda de oro con afiladas puntas de hierro negro. Le daba un aspecto aún más fiero, sobre todo con el hacha en la mano. Cualquier daño que el jabalí hubiera causado, los hombres voladores parecían haberlo reparado por completo. Media corte real parecía estar presente subiendo y bajando las escaleras junto a su rey, incluyendo a varios miembros de la Guardia Real y lo que probablemente era el Consejo Privado. Abajo, Brienne también notó los daños infligidos a la fortaleza. Los muros ennegrecidos y el foso lleno de escombros. Arrodillados ante el rey había más de una docena de cautivos, sangrando por heridas recientes que combinaban con sus capas escarlatas. Los Morrigen desmontaron, y un escudero tomó sus caballos. Se arrodillaron ante Lord Renly. A su lado, Brienne hizo lo mismo. ¿Qué novedades hay, señor? Preguntó Renly amigablemente. Mi señor. Las levas de Nido del Cuervo, Puerta del Bronze, Yelmo de Piedra y Tart han cruzado y están listas para defender la ciudad, respondió Ser Guillard. Es un placer también ver que nuestro gran rey ha regresado ileso, añadió, señalando con la cabeza la figura de Robert. Por un momento, el rey parecía absorto en la fortaleza. Esa es una muy buena noticia. Gracias, y sé que el rey también les da una cálida bienvenida. Levántense, buenos señores. Lady Brienne, me alegra verla de nuevo. Y vos, mi señor, dijo Brienne, poniéndose de pie. Mi señor, comenzó Ser Guillard. Estamos listos para defender la ciudad, aunque hemos oído rumores inquietantes sobre la fe militante. ¿Es cierto que los miembros de la hueste de Lord Bonifer van a ser pasados a cuchillo? Parecía que su señor feudal intentaba mantener una expresión neutral, aunque Brienne notó un atisbo de lo que podría haber sido una mueca. Y una situación lamentable. Lord Bonifer se ha negado a doblegarse y regresar a la paz del rey.
Permitir que tales traidores permanezcan entre nosotros con un ejército a nuestras puertas. Mi señor, dijo Ser Guillard con aire dolido. Miró a su hermano. Ya sabe que ya le he expresado mis preocupaciones. Fue nuestro antepasado, Ser Damon el Devoto, quien una vez fue gran capitán de los hijos del guerrero, lo sé, Ser, dijo Renly con aspereza. Siempre nos lo recuerdas. Estoy de acuerdo con que semejante carnicería está por debajo de ti. Si prefieres luchar contra los Lannister, hay muchos para todos. Ser Jaime está atacando la puerta de los dioses ahora mismo. No dudes en buscarlo. Ser Guillard dudó. Lo haré, en nombre de restaurar la paz del rey, pero debo asegurarme de la seguridad del muy devoto, en particular de su santidad. ¿Acaso el septo de Baelor debe seguir siendo un refugio sagrado? Nadie tiene intención de atacar el Sept, empezó Renly, pero en ese momento los interrumpieron unos gritos desde abajo. Brienne miró hacia allá, intentando disimular su sorpresa ante lo que vio. Una mujer rubia vestida de sedas verdes era arrastrada fuera de la fortaleza. 2 guardias reales la sujetaban, y reconoció a uno de ellos como Ser Parmen Crane. Tras ella venía un joven rubio, escoltado por Ser Loras Tyrell. Ambos pataleaban y gritaban a todo pulmón. Encabezaba la procesión una mujer alta, vestida de rojo. Al bajar la escalera, el rey Roberto se llenó de alegría. Brienne lo oyó mientras se volvía hacia Lord Stannis. Tráeme a todos los prisioneros Lannister que tenemos. Llévate a los demás, y trae a Serling. El Lord Mano transmitió estas órdenes a sus subordinados. Observó cómo Renly se alejaba de sus vasallos reunidos y se acercaba a sus hermanos. Los 3 Baratheon permanecieron allí, inmóviles, mientras la reina y su hijo eran llevados al frente. Los demás fueron arrastrados, dejando solo a la reina, su hijo y a otro adolescente rubio que Brienne confundió con Lancel Lannister, antiguo escudero del rey. La reina seguía llorando, lanzando gritos de desafío. Su hijo no era menos histérico. El príncipe heredero era un niño de apenas 12 años, aunque alto para su edad. Se oyeron burlas de algunos de los hombres de armas Baratheon, aunque éstas se fueron calmando gradualmente. Brienne oyó movimiento tras ella. Se giró y se hizo a un lado mientras varias figuras eran derribadas encadenadas. Había otro niño rubio, más o menos de la edad de Joffrey, y una niña de pelo rubio y liso que aún no habría cumplido su 10º onomástico. Tras ellos seguía un hombre calvo y adusto con la cara picada de viruela. Ser Ilyn Payne, juez del rey, silencioso como siempre desde el día en que el rey loco le arrancó la lengua con tenazas al rojo vivo 20 años atrás. Los guardias los obligaron a arrodillarse junto a sus parientes. Además de la reina, había otros 4 Lannister presentes. Cuando se hizo un silencio casi absoluto, el rey avanzó. Con una mano enorme, agarró a su esposa por el cuello. Mírame, le ordenó, cuando sus ojos seguían negándose a mirarlo. Se inclinó tan cerca que la reina no tuvo más remedio. Sus ojos verdes se clavaron en los azules de él. ¿Pareces sorprendida de verme, querida? ¿De verdad creías que me había perdido para siempre? La reina no dijo ni una palabra. El silencio se prolongó. Sé que lo hiciste, dijo Robert, golpeándose el vientre con el otro brazo. Dolió, no lo niego, pero no me matan tan fácilmente. Tu hermano lo descubrirá pronto. Mi hermano, dijo la reina, casi en voz demasiado baja para que quienes estaban cerca la oyeran. Es 10 veces más hombre que tú. Robert se tensó. Parecía que iba a abofetearla, pero el momento pareció pasar. Ahí estás otra vez, esforzándote al máximo para fastidiarme, para hacerme la vida imposible. Durante años lo soporté. Necesitamos el oeste, decía siempre Jon Arryn, antes de que lo mataras por descubrir lo de tus cachorros. Por un instante, la reina pareció sorprendida. Yo no oí, protestó, pero entonces Robert sí que la golpeó. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Rugió Robert, furioso de repente. Nadie se movió para intervenir mientras la reina caía al suelo. Lancel empezó a gritar una protesta, pero Ser Mandon Moore lo silenció. Lo mataste. Luego mataste a Ned. Mataste a mis hijos. A todos. La reina solo lloró, ocultando su rostro. Tuve mucho tiempo para pensar, más allá del anillo, continuó Robert, recuperando la voz. ¿Qué haría al regresar? ¿Debería convertirme en Roberto el Misericordioso, el primero de su nombre? El rey soltó una risa amarga. Pero no, no soy yo, ¿verdad? De verdad debería agradecerte, Cersei. Extraño esto, señaló con el brazo el patio en ruinas. Para esto nací. Los hombres voladores me llevaron. Dicen que me curaron, pero quizás no. Quizás sí morí. ¿Es este mi cielo?
El rey rió más fuerte y prolongadamente. Otros se unieron. Brienne miró a Renly, pero este permaneció inmóvil mientras Robert continuaba. Entonces, ¿qué hago contigo y tus cachorros? Podría tomarlos a todos como rehenes, por supuesto. Negociar la paz, enviar a Tywin de vuelta a Roca Casterly. Muchos me han instado, dejó las palabras en el aire un instante. ¿Pero dónde estaría la alegría en eso? ¿Paz? ¿Para qué querría la paz? Ahora tengo 1000 Lannister que cazar, y pretendo convertirlos a todos en trofeos. De todos ellos, mi dulce esposa. Me lo arrebataste todo. Es justo que te devuelva el favor. Se volvió hacia Ser Ilyn. Toma todas sus cabezas, menos la de mi esposa, y date prisa. No. Gritó la reina de nuevo. Un carcelero colocó un bloque de madera en el suelo ante el rey. Sin dudarlo, la guardia real entró en acción. Ser Mandon y Ser Loras arrastraron a Lancel Lannister hacia adelante. Cabe destacar que no gritó ni suplicó. Su cabeza fue apoyada en el bloque de madera mientras los dos guardias reales lo sujetaban. Ser Ilyn desenvainó un espadón a 2 manos. Mientras el verdugo se cernía sobre él, Brienne oyó a Lancel pronunciar sus últimas palabras. Lo siento, su excelencia, fue todo lo que dijo. No miraba al rey, sino a la reina. Un instante después, la espada descendió. De un solo golpe, la dorada cabeza de Lancel cayó sobre la piedra y rebotó unos escalones. Apenas había terminado de moverse cuando trajeron al siguiente prisionero, Tyrell Lannister. Este suplicaba. No tenía nada que ver con ninguna conspiración contra el rey. Siempre había sido un escudero leal. Gritó su inocencia hasta el final, pero la espada cayó de todos modos. Joffrey fue el siguiente. Lloraba, sujetado por Ser Richard Orpe y Godric Farring. Gritó. Padre, por favor. Por favor. Una y otra vez, pero el rey no dijo ni una palabra. La reina aulló cuando la espada de Ser Ilyn descendió, y una tercera cabeza rubia se unió a las demás. La última era la más joven. Rosamund Lannister sollozaba, aunque más silenciosa que las demás. Parecía más conmocionada que asustada. Brienne se preguntó hasta qué punto entendía lo que estaba sucediendo. Nadie pareció objetar cuando su cabeza también fue colocada en el tajo, la madera ahora cubierta de un rojo intenso. ¿Nadie dirá nada? Se preguntó Brienne. Miró a Lord Renly, de pie junto al rey, pero su expresión era vacía, implacable. Cersei soltó otro aullido al ver morir al cuarto miembro de su familia. Los pasos serpentinos estaban manchados de sangre. El subcarcelero retiró rápidamente el bloque. Otro se dispuso a recoger las cabezas. Algunos de los hombres de armas allí reunidos lanzaron vítores. La mayoría de los nobles permanecieron en silencio. Robert se volvió hacia su reina, sollozando histéricamente en el suelo. Asintió. Ser Barristan y Ser Mandon la ayudaron a ponerse de pie. Parecía haber perdido la capacidad de mantenerse en pie. Robert la sujetó del cuello de nuevo, agitando su hacha peligrosamente cerca de su rostro. Quiero que sepas cómo se siente esto, gruñó, en apenas un susurro. Que te arrebaten todo lo que amas. Cantan canciones sobre tu padre, sobre cómo exterminó a familias enteras. Me pregunto qué canciones compondrán sobre mí. Se volvió hacia los nobles allí reunidos. Alzó su hacha triunfalmente. Hay muchos Lannister, pero hoy prometo que seguirán el mismo camino que los Reyne y los Tarbeck. Se oyeron vítores. Brienne guardó silencio. Cerca de allí, Ronet el Rojo se había unido a la fiesta con aparente entusiasmo. Los Morrigen guardaron silencio. Ser Gullard palideció. Los quiero a todos, a cada hombre, mujer y niño, declaró Robert. Su familia está profanada. Los despojo de todas sus tierras y títulos. Cada uno de ellos es ahora un traidor al reino. Un título de caballero o un señorío a quien los traiga ante mí, o 100 dragones de oro. Los quiero vivos. Hubo más vítores. Más gritos de Robert. Robert. Haremos un montón con sus huesos. Una montaña tan alta como esa maldita roca. Declaró el rey con alegría. Y tú, señaló acusadoramente a la reina, cuya figura se desgarraba por sollozos histéricos. Me verás cortarles la cabeza a todos. A todos. Me verás. Hasta que seas el último Lannister del mundo. Los enviaré a todos al séptimo infierno, y a ti el último. Te lo prometo. Hubo más vítores. Robert alzó su hacha. Pronto la apuntó hacia el oeste, hacia la ciudad. ¿A quién le apetece una cacería de leones? Gritó, blandiendo el hacha con furia mientras subía las escaleras pisando fuerte. Un ejército de hombres lo siguió. Brienne se quedó donde estaba un momento.
Observó en silencio cómo la Guardia Real arrastraba a la reina lejos de los cuerpos sin vida de sus parientes. No era la primera vez que Lord Petyr Baelish se preguntó si había elegido el bando perdedor. En aquel momento, parecía una buena apuesta. El noble Lord Eddard Stark, según había predicho correctamente, no viviría mucho tiempo en el nido de víboras que era Desembarco del Rey. Más concretamente, era el esposo de Cat, el hermano del hombre que lo había dejado casi muerto 20 años antes. Ahora, la joven cuya virginidad una vez le había arrebatado era viuda, y yacía sola en su cama cada noche una vez más. Había abierto una botella de oro de árbol y brindado por los dioses al enterarse de la noticia. Desde entonces, la oleada de desastres había ido en aumento. El anillo, aguas dulces, desembarco del rey y la repentina marcha de Stannis sobre la capital había sido la peor sorpresa. Fue un curioso giro del destino. En realidad, había sido a Stannis a quien más había temido desde el principio. Si Robert hubiera muerto y Eddard hubiera vivido, le habría cedido el trono a Stannis. Si Robert hubiera vivido, probablemente elegiría a Stannis como su mano. En cualquier caso, el señor de Rocadragón no veía con buenos ojos los aspectos más creativos de su contabilidad. Lo habrían destituido de inmediato y se habría considerado afortunado de conservar la cabeza fría después. No, se dijo a sí mismo una vez más, Cersei había sido su única opción real. Había sido una jugada arriesgada, alimentar falsas sospechas sobre la emboscada a Eddard y a los hombres voladores. Petyr supo, desde el primer momento en que los vio, que el mundo había cambiado para siempre. Había sido un sirviente glorificado toda su vida, por mucho que soñara lo contrario. Había pasado años lamiendo las botas de hombres más poderosos, haciéndose primero útil, luego indispensable. La estrategia había funcionado bien con Jon Arryn, luego con el rey Robert y luego con Cersei. Sin embargo, en el momento en que sus máquinas voladoras rugieron sobre sus cabezas, Petyr supo que tenía un nuevo objetivo. Quienquiera que se ganara el cariño de los hombres voladores moldearía el futuro mismo de la Tierra. Eso había sido obvio de inmediato. Ojalá la corte real lo viera. Aún así, podía justificar su error. Sentía cierta confianza en ello. La reina lo había engañado, le había dado información falsa que él, obedientemente, había transmitido. Había sido una víctima, como cualquier otra persona. Dadas las acciones de la reina, antes y después, estaba seguro de que no sería difícil convencerla. Pero todavía estaba Stannis. Cersei se creía astuta, pero Lord Baelish conocía bien a la reina. De hecho, había estado en la calle de la Seda la noche de la caída de la ciudad, atendiendo a sus prostitutas. No se había atrevido a regresar a la Fortaleza Roja hasta saber quién había salido victorioso. Había mantenido un perfil bajo, manteniendo contacto solo con un puñado de hombres de confianza. Había ordenado a varios de ellos que se sometieran a Stannis. Para cuando asaltó la Fortaleza Roja, tenía al menos 3 espías al servicio del hermano, otro riesgo, pero los hombres estaban bien pagados. Mientras la batalla rugía, y Stannis hacía sus torpes intentos por encontrar a las niñas, Lord Baelish había hecho pesquisas mucho más productivas. Efectivamente, la reina había pensado en esconder a su única hija en el lugar más bajo que se le ocurrió. No había guardia real. Solo 2 viejos guardias Lannister la habían acompañado, soldados que habían servido a Lord Tywin y que no querían volverse contra su antiguo amo en un futuro próximo. Habían sacado a la princesa de la Fortaleza Roja apenas un día después de que Stannis tomara la ciudad, llevándola a escondidas a uno de los burdeles más baratos junto a los muelles. Una pequeña bolsa de oro y un cuchillo en el cuello del dueño. El secreto se había guardado durante un tiempo, incluso mientras los hombres de Stannis llamaban a la puerta por toda la calle. Pero Petyr conocía a las prostitutas. 50 o más seguían a su servicio, y un chisme tan jugoso como el que una princesa escondida no podía guardar por mucho tiempo. Solo un día antes del regreso del rey Roberto, por fin encontró a Myrcella. Había enviado al Dr. Brune y a otros 2 como clientes, solo para desenvainar el acero y atrancar las puertas. Encontraron a Myrcella y a sus guardias en el sótano, mientras la princesa dormía en un armario. Estuvieron a punto de pelearse, pero el doctor era un hombre de serena serenidad y había conseguido calmarlos a todos. Habían trasladado a la princesa esa noche, oculta en una carreta repleta de botellas de cerveza y tinto dormiense. Contrariamente a la opinión popular, los burdeles no eran lo único que Lord Baelish poseía en Desembarco del Rey. 3 años antes, había traído una posada junto a la plaza del pescadero, en la isla de Jade. Era un lugar más pequeño, frecuentado principalmente por visitantes extranjeros de clase baja.
Su bodega tenía su propia habitación oculta, conocida solo por unos pocos. Loctor había trasladado a la princesa y Petir se había reunido con ella allí. Ahora era el hogar de Petir, Mircella y los dos guardias. Desde fuera, solo el personal de la posada y Lotor sabían que estaban allí, y Meñique los había sobornado, engatusado y amenazado a ambos hasta casi matarlos. 2 personas, y seguían siendo demasiadas, se inquietó. La bodega era pequeña, de apenas 3 por 3 metros. Estaba medio llena de barriles de vino y el techo era demasiado bajo incluso para que él pudiera estar de pie. Cada uno tenía su propio bulto de trapos para dormir, al menos, y compartían un orinal que la posada vaciaba 1 o 2 veces al día, cuando él les llevaba la comida. Por suerte, había algunas velas, plumas, pergaminos e incluso algunos libros para leer. Petir no era de los que abandonaban todas las comodidades de la vida de golpe. Arriba había una trampilla oculta que daba a la despensa principal, tras la barra. El olor a cerveza y pescado salado flotaba siempre, apareciendo a la hora de cenar. En lo alto de una pared, unas pocas rendijas en la mampostería eran su única fuente de luz y aire. Oían el traqueteo de carros en el callejón tras la posada. Era pequeño, sofocante, apenas más que una celda, y no se atrevían a susurrar, pero habían sobrevivido. Alrededor del mediodía oyeron pasos arriba. Para entonces reconoció el golpe sordo de las botas del Lotor. Una visita a esa hora era inusual. Se oyeron 5 golpes, 2 rápidos y 3 más lentos. El mayor de los 2 guardias, Godwin, abrió la puerta con cautela. Rolder se encorvó frente a la princesa, empuñando una daga. Un gesto bastante inútil, Petir lo sabía. Si había enemigos arriba, aquí abajo eran como bacalaos en un barril. La trampilla se abrió, pero Dr. Brune estaba solo. Parecía tranquilo, pero Petir pudo leer la preocupación en su rostro con claridad. Disculpe la molestia, mi señor, dijo en voz baja. ¿Qué noticias? Loctor dudó. Quizás podríamos hablar aquí arriba. Petir se levantó. Loctor lo agarró del brazo y lo ayudó a subir a la despensa. Loctor la cerró de golpe, y la piedra se integró perfectamente con el suelo. Lord Bailey se estiró y miró a su sirviente con expectación. Maegor ha caído. Y la reina sigue viva. Robert la capturó, pero ordenó la ejecución de todos los demás Lannister presentes. Joffrey, Tommen, Joffrey, Lancel, Tyrek y una tal Rosamund Lannister. Tommen debe estar en otro lugar. Petir reflexionó un momento. Rosamund. ¿No es una Lannister de Roca Casterly? De Lannisport, creo. Robert no se anda con rodeos. Ha jurado exterminar a toda la familia, como Tywin hizo con los Reynes. Promete títulos de caballero, señoríos, y 100 dragones de oro por cabeza. Lord Tywin te pagará 10 veces más. Lo sé, respondió Lotor, sin asomo de sonrisa. Ser Jaime ya ha llegado. Está asaltando la puerta de los dioses ahora mismo, pero aún tiene muy pocos hombres. Tywin podría estar aquí esta noche, o si no, mañana. ¿Robert los ejecutó a todos públicamente? ¿A la vista de todos? Sí. Petir ocultó la punzada de triunfo que sintió entonces. Ahora no hay forma de ocultar lo que es. Habrán estado observando. Entonces no debe tener a Tommen. Sigue en algún lugar de la ciudad. No he oído ni un susurro sobre dónde. Sea como sea, ahora él es el rey de los 7 reinos, y Mircella la heredera. Es más importante que nunca sacarla de la ciudad y entregársela a su abuelo. ¿Pero cómo, mi señor? Las puertas están mejor vigiladas que nunca. A menos que los Lannister puedan abrir una brecha en las murallas, Petir frunció el ceño al oír esto. Varys podría haber sabido de otro pasaje, pues había sacado a Mircella a escondidas de la Fortaleza Roja, pero la araña también había desaparecido, sin duda escondida en algún lugar de su propiedad. Al parecer, al menos no estaba al servicio de Robert. Stannis había puesto a su bruja roja en el consejo privado en su lugar. Petir se rió como un colegial al enterarse a esa locura. Tendremos que esperar nuestra oportunidad. Con un poco de suerte, Tywin tomará la ciudad y solo tendremos que salir. ¿Y si no lo hace? Preguntó Loctor en voz baja. Ten fe, amigo mío. Roca Casterly tiene un bolsillo profundo. Tywin contratará a la Compañía Dorada antes de ver aniquilada a su familia. Loctor asintió en voz baja. Rezo para que tengas razón. Aún así, el mejor momento para sacarla es cuando un ejército Lannister está acampado justo afuera, y cada día que nos quedamos aquí es un riesgo. La oportunidad puede ir y venir, mi señor. Estamos a 300 metros de la puerta de barro. Manténganse alerta. Lo haré, mi señor.
Doctor se giró para irse, pero Petir lo detuvo. Dile a la torre que traiga algo dulce. Se merece un poco de alegría. Doctor asintió. Descorrió el cerrojo y salió. Petir se quedó en la despensa, saboreando una habitación en la que podía permanecer inmóvil. 10 minutos después, el viejo posadero desdentado entró con la mitad de un pastel de limón frío. Petir lo tomó agradecido y regresó a la bodega. Lo compartió con sus compañeros mientras preguntaban por noticias. Miró a Mircella. Sus rizos rubios habían sido teñidos de castaño oscuro y cortados casi tan cortos como los de un niño. Parecía despeinada, con la piel pálida por la falta de luz solar, pero aún así era una niñita encantadora. Preguntó por su familia. Petir le dio un trozo de pastel, luego rebuscó y encontró el cepillo que había traído. Se sentó en el suelo de piedra, con la heredera de los 7 reinos en su regazo, y comenzó a cepillarle el pelo suavemente. Lo pensó y descartó la idea de decirle la verdad. Tu familia está bien por ahora. Pronto te llevaremos con tu abuelo, princesa. Te lo prometo, dijo en voz baja, esperando sinceramente que fuera cierto. Crujido. El carnero golpeó una vez más el sólido roble, pero la puerta de los dioses se negó a ceder. Una pila de cadáveres ya crecía a su alrededor, con el suelo rojo de sangre. No había habido tiempo para construir una protección adecuada. Una veintena de hombres sostenían el ariete, mientras otros permanecían cerca, con sus escudos en alto. Sin embargo, la protección era escasa, y cada minuto que pasaba caían más bajo la lluvia de flechas y piedras desde arriba. Jaime se encontraba a menos de 100 metros de la puerta, animando a sus hombres a avanzar. Al principio eran unos cientos, luego unos miles, pero poco importaba cuando todos estaban atrapados a este lado de la muralla. Habían conseguido algunas escaleras de alguna parte, pero pocas alcanzaban los 15 metros de altura, y las almenas ya estaban repletas de defensores. Crujido. No va a entregar a Ser. Gritó Ser Forley Prester por encima del fragor de la batalla. El ariete no es lo suficientemente fuerte. Si tuviera una tapa de acero, quizás sí. ¿Ves una forja, Ser? Gritó Jaime furioso. Miraba a ambos lados de la muralla. Vio a los hombres vacilar, con el ímpetu de unas horas antes chocando contra un acantilado de piedra sólida. Otra flecha silbó junto a su oreja, fallándolo por 60 centímetros. El caballo se encabritó de nuevo y casi lo derriba. Más hombres caían. Crujido. No cederá. Tuvo que aceptar la idea. ¿Qué hacer entonces? Ser Adam había liderado incursiones con sus jinetes hasta la puerta del rey, pero por todas partes las murallas estaban guarnecidas y las puertas cerradas. Necesito al resto de mi ejército, pensó con creciente desesperación, y necesito el de mi padre. Miró hacia el camino real. Cada hora llegaban más hombres a medida que los 2 ejércitos del oeste convergían sobre la ciudad. Necesitamos arietes más grandes, máquinas de asedio, catapultas, trabuquetes y torres. Su padre tendría algo así cerca. Los suyos seguían flotando aguas abajo. Jaime reflexionaba sobre esto cuando oyó que alguien gritaba su nombre. Se giró bruscamente. Ser Theodan Wells, el hijo del guerrero, señalaba las almenas. Jaime se giró para mirar. Una nueva fila de figuras acababa de aparecer en lo alto de la muralla, empuñando lanzas, espadas y otros objetos. Miró más de cerca y se le heló la sangre. Cabezas. Contó 4, rubios y delicados, 3 de ellos bastante pequeños. Todos estaban empalados en largas picas de unos 3 o 3 metros y medio de altura. Reconoció al más grande como Lancel enseguida. Junto a él, el hermoso rostro sin vida de Joffrey lo observaba. Los otros 2, por un momento creyó estar viendo a los 3 hijos de Cersei, pero no era así. Reconoció a Tyrek enseguida. El último debía de ser Rosamund. Maegor ha caído. La conclusión era obvia. Era demasiado tarde, después de todo. ¿Pero dónde estaba Cersei? ¿Sus otros 2 hijos? Sus otros 2, pensó. De alguna manera, no podía dejar de pensar en ellos simplemente como hijos de Cersei. Tenían una madre. Eso era todo lo que necesitaban. Quizás no tenían padre después de todo. Estos pensamientos acudieron rápidamente. Jaime pasó la vista de las cabezas de sus parientes a los porteadores que los sostenían. En las murallas había una mezcolanza de colores. El dorado de la guardia de la ciudad, el azul pálido de los hombres de Velaryon, una masa de Stormlanders vestidos de negro. Media docena vestían de un blanco brillante, propio de la guardia real, a juego con el suyo. Reconoció fácilmente a Ser Barristan y a Ser Mandon, y luego a Ser Loras Tyrell, con aspecto aún de niño. Los demás no se le acercaron de inmediato.
Stannis ha estado reclutando, pensó. Pero entonces oyó más vítores tras las murallas. Un momento después, una figura corpulenta, también vestida de negro y portando un hacha pesada, emergió en las almenas. A su alrededor, los hombres habían estado gritando y burlándose de sus enemigos, pero ahora guardaron silencio. Intentó disimular su propia sorpresa. Robert Baratheon había regresado después de todo. El ex-rey se pavoneaba como si estuviera borracho, lo cual probablemente era. Dio un paso al frente hasta situarse entre dos almenas. Poco después, sus dos hermanos lo seguían. Enseguida se hizo un silencio nervioso. Incluso los hombres que manejaban el ariete lo habían dejado caer y retrocedido unos metros. En lo alto de las murallas, los arqueros detuvieron sus flechas. Entonces, una voz habló. «Mata reyes». Robert lo miraba desde arriba. Luego se echó a reír. Un centenar más se le unió de inmediato. A su alrededor, los hombres de Jaime comenzaron a burlarse, aunque él permaneció en silencio. Se le había helado la sangre, pero ahora parecía haberse congelado. 15 años lo habían llamado así. 15 años y nunca había dejado que le molestara. Pero ahora le dolía como la mordedura de una víbora. Levantó la vista hacia las cabezas. Dos de ellas estaban en manos de la nueva Guardia Real, las otras quizá por hombres de armas al azar. Joff era un rey. Puede que fuera un poco imbécil, pero era un rey. Jaime recuperó de repente la voz. «El rey ha muerto», gritó. Alzó la voz lo más fuerte que pudo. «¡Viva el rey!». El grito se escuchó de inmediato. «El rey. El rey. ¡Viva el rey!». 1000 voces lo gritaron enseguida. Por un instante, ahogó a las que estaban en lo alto de las murallas. Jaime miró a su alrededor. Ser Adam, Ser Forley, Ser Theodan, los hijos del guerrero, sus escuderos y todos los demás hombres lo gritaban a todo pulmón. «El rey ha muerto. ¡Viva el rey!». A pesar suyo, Jaime dio la vuelta a su caballo y trotó más cerca de las murallas. Varios otros se acercaron a él, como para protegerlo de la mirada de los de arriba, pero Jaime los desvió con un gesto. Ya no sentía miedo. Incluso la fiebre de la batalla había pasado. Sintió una calma que rara vez había sentido. «Tomen», gritó. «Myrcella. ¿Dónde están entonces? No debe tenerlos, su gracia, o también estarían en la pica». Robert simplemente lo miró fijamente, agarrando con fuerza su hacha. Fue Stannis quien respondió. «Tenemos a tu hermana, Ser Jaime, y a sus otros bastardos. Guarda tu espada. Has perdido. Ya no hay ningún derecho Lannister al trono, aunque no lo hubiera desde un principio». «Mientes, mi señor», dijo Jaime simplemente. De nuevo, sus hombres se unieron al grito. «Mentiras. Mentiras. Mentiroso. Mentiras». Stannis frunció el ceño, como si mostrara una ligera decepción. Jaime observaba atentamente a los demás hermanos Baratheon. Robert lo observaba con fría furia, aunque Renly parecía nervioso, como si preferiría no estar presente. «Si tuvieras a los demás, sus cabezas también estarían en la pica», señaló Jaime en voz alta. «Siguen dentro de la ciudad, ¿verdad? Mi hermana los escondió, y los escondió bien. Derribaré estos muros hasta encontrarlos. Mataré a cualquiera que intente detenerme». «Lucharás y matarás por una causa perdida, señor», respondió Stannis, todavía hablando por su hermano. «Muéstrame la cabeza de Tommen, de lo contrario pienso sentarlo en su trono». «No puedes abrir una brecha en las murallas, Ser Jaime», intervino Renly. «Y toda la caballería del sur marcha al rescate de la ciudad. Si quieres conservar tu cabeza, abandona esta locura ahora mismo». Jaime miró al señor de Bastión de Tormentas. «Disculpe, señor Renly. Se habla». «Vaya a jugar con su florecita», dijo, señalando con la cabeza a Loras Tyrell, quien sostenía la lanza coronada con la cabeza de Tyrell Lannister. Se oyó una carcajada que pronto se convirtió en un rugido. Parte de ella provenía de lo alto de las murallas. Renly se puso morado. Al acallarse el estruendo, Jaime se volvió hacia Robert. «Así que ahora has matado a un rey. ¿Fue difícil?» «Joff era solo un niño. Al menos el mío era un hombre, a pesar de su locura». «Apuñalaste a tu rey por la espalda», señaló Stannis, mirándolo con el ceño fruncido. «Con gusto apuñalaré a este por delante», dijo Jaime, asestando su espada a Robert. La sostuvo en alto, apuntando al gordo y borracho patán que había sido su rey durante 15 años. El hombre cuyos aposentos había custodiado durante muchas noches largas y aburridas mientras bebía, se prostituía y avergonzaba a su dulce Cersei, al hombre que acababa de asesinar a su hijo.
Matará también a mis otros hijos. No merecen ese destino. Si desea resolver el asunto ahora, su gracia, y evitar más derramamiento de sangre, no tengo ningún problema. Salga y enfrénteme hombre a hombre. Ahora se oían más risas, más abucheos. Jaime observaba atentamente a los hermanos Baratheon. Stannis y Renly se habían vuelto hacia Robert y hablaban rápidamente. Ser Barristan también dio un paso al frente y se unió a lo que parecía una discusión acalorada. Al mirarlos, Jaime notó algo más. Muy por encima del muro, vio una mota moviéndose en el cielo azul claro. Fácilmente podría haberla confundido con un pájaro, pero sus movimientos eran demasiado suaves. Una máquina voladora, pensó de repente. Se habían vuelto bastante comunes en los últimos meses. Parecía que los hombres voladores nunca estaban lejos, aunque rara vez una de sus creaciones descendía tan bajo. En un momento de silencio, incluso pudo oír su leve zumbido, a miles de metros de altura. Están observando, pensó. Bien. Su mirada se dirigió de nuevo al rey al oír otro ruido, aunque esta vez eran más risas. El rey Robert Baratheon lanzó un rugido potente y vigoroso que se prolongó un buen rato. Quizás alguien acababa de explicar la broma sobre Renly. Finalmente, el rey, aún riendo entre dientes, con la barba moviéndose, se giró hacia la guardia real que estaba a su lado. Se hizo un nuevo silencio nervioso. La orden que dio fue breve. Se oyó con claridad en toda la escena. Disfrutaré matando a este tonto. Abre la puerta. Bueno, Pod, por tu primo. Ser Ilyn Payne, un hombre que nunca descuida sus deberes. Las copas tintinearon y Tyrion bebió a raudales. Incluso diluido en agua, el extraño líquido apenas era menos fuerte que cualquier vino que hubiera probado. Miró la botella, preguntándose de nuevo qué era exactamente aquello y dónde había estado toda su vida. La palabra Smirnoff estaba escrita en grandes letras blancas. Volvió a llenar su copa hasta la mitad y llenó el resto con el agua de limón que sus anfitriones le habían proporcionado generosamente. Se giró e hizo lo mismo con sus compañeros. Se sentaron en una especie de salón de banquetes con capacidad para 100 personas, aunque solo estaba lleno un tercio en ese momento. Enormes paneles de cristal, más grandes y transparentes que los de cualquier septo o palacio de Poniente, constituían la totalidad de una pared. Afuera, cientos de metros por debajo de ellos, la inmensidad de Melbourne se extendía hasta el horizonte. Al principio, Tyrion también había tomado la torre donde se alojaban como un palacio. Al fin y al cabo, tenía una corona gigante encima, pero poco a poco había llegado a la conclusión de que era solo una especie de posada colosal. ¿Cómo serían entonces los palacios? Se estremeció al pensarlo. Al final, solo otros dos habían cruzado el anillo con él. Ser Adam y sus jinetes habían regresado corriendo junto a las huestes de su padre. Algunos miembros del clan podrían haber estado dispuestos a seguirlo, pero los hombres voladores los habían visto, llevado discretamente a Tyrion aparte y le preguntaron si sería mejor dejar a sus compañeros atrás para que custodiaran la entrada. Tyrion accedió rápidamente. Al final, dejó atrás a Ulf y a 100 de sus hermanos de la luna, quizás de los clanes más educados, mientras que los demás también regresaron para unirse a las huestes de su padre. Con Anillo de los Hijos o sin él, era improbable que se perdieran el inminente saqueo de la ciudad más grande de los 7 reinos, o eso suponían. En cambio, solo Bronn lo acompañó, así como el escudero que su padre le había asignado tras su regreso, aunque Podrick Payne era tan callado que el chico apenas contaba como compañero. Sus otros invitados provenían de diversas tierras. Curiosamente, no eran los únicos representantes de planetos. Ese mismo día, el grupo de Tyrion se había cruzado con un cuarteto de bravos, junto con sus sirvientes, que realizaban su propio recorrido por la ciudad de los hombres voladores. Le habían presentado a los magistrados Nakador Nestar y Lysano Arinar, a Jaerillo Santarjon, sobrino del primer señor del mar, y a Kitchon Stories del Banco de Hierro. Se sentaron con una veintena de australianos, estadounidenses, chinos, rusos y personas de otras tierras cuyos nombres Tyrion había olvidado en cuanto se mencionaron. Mis condolencias, Lord Tyrion, ofreció Jaerillos, alzando su copa. Era un hombre corpulento, de rasgos valirios y un rostro que habría sido atractivo 20 años atrás. Él y sus compañeros vestían opulentamente, con sedas oscuras y moradas y anillos enjollados, comunes entre los magistrados de las ciudades libres. Es terrible presenciar algo así, incluso desde la distancia. El Braavosi señaló el TVE, uno de los curiosos dispositivos con forma de espejo que usaban los hombres voladores para comunicarse, y que supuestamente podía mostrar imágenes y ecos de sucesos que ocurrían en otro lugar o en algún otro momento.
Apenas media hora antes, la sala se había quedado en silencio mientras observaban, desde la vista aérea de una de las máquinas voladoras de su anfitrión, cómo los ocupantes Lannister del fuerte de Maegor eran sacados a rastras, pataleando y gritando, antes de ser decapitados en la escalera serpentina. Entonces habían empezado a beber el Smirnoff. Lo confieso, dijo Tyrion, hipando. Nunca le he tenido mucho cariño a mi dulce hermana. No es precisamente inocente. Y ahora que lo pienso, tampoco podría haber dicho lo mismo de Joffrey, ni de Lancel, o bueno, Tyrion levantó su copa hacia las pantallas de espejo. Estoy seguro de que hay uno o dos Lannister inocentes por ahí. Tyrion miró a los representantes australianos. El embajador, Ficiel, junto con Dutton y un par de ministros más, estaban enfrascados en una discusión al otro lado de la sala. Las miradas de horror apenas contenidas en sus rostros cuando Robert empezó a cortar cabezas le hicieron reflexionar. Lo curaron. Lo enviaron de vuelta. ¿Se arrepienten ahora? ¿Acaso incluso los hombres voladores pueden cometer errores? ¿Ahora cómo uso eso? Aún así, dudo que mi padre se rinda pronto, añadió Tyrion. Mientras Tommen y Myrcella vivan, la guerra continuará. Los bravos asintieron. Incluso al otro lado del mar angosto, conocemos la férrea voluntad del León del Oeste y el destino que impone a quienes lo desafían. El Banco de Hierro recibirá lo que le corresponde, dijo Tyrion, levantando una copa, y un Lannister siempre paga sus deudas. Escucha, escucha. Braavos parece haberse adaptado bien a este nuevo y valiente mundo de hombres voladores, observó Tyrion. Supongo que una relación así debe ser muy beneficiosa. Miró a Tychon Stories. El representante del Banco de Hierro esbozó una leve sonrisa. En el momento en que vimos sus máquinas voladoras, bueno. ¿Cómo negar que el mundo había cambiado? En efecto. Aún así, me parece recordar que los últimos hombres voladores del mundo encontraron su fin hace unos siglos. Ticho pareció reflexionar un momento. Los valirios y sí. Parece que los dioses los abatieron. Aún así, el suyo era un imperio construido a base de fuego, sangre y esclavitud. Señaló por las ventanas abiertas, hacia las leguas y leguas de reluciente paisaje urbano. Este mundo es nuevo para nosotros, es cierto, pero hasta ahora no hemos visto nada parecido. Las máquinas voladoras no son dragones, y los hombres y mujeres de aquí son libres. No veo alas tatuadas en sus rostros, y, por lo que sé, desprecian a quienes practican tales cosas. ¿Mantener en desacato? Pues sí. Han enviado embajadas a Braavos, también a Pentos, y lo hicieron en Poniente antes del reciente incidente, dijo el Braavosi con diplomacia. Pero hasta ahora han rechazado a todas las demás ciudades libres. Al parecer, no comercian con esclavistas. Consideran esa práctica una barbarie. Tyrion asentía. Entonces no me extraña que se hayan ganado su cariño. Braavos fue fundada por esclavos fugitivos. Desde entonces se han manifestado contra esta práctica, todo el mundo lo sabe. Sí, y aún así, ¿cuánto hemos logrado realmente? Dijo Jaerillos con picardía. Pentos ha abandonado la práctica, al menos formalmente, lo mismo con Lorat, pero las demás ciudades libres no son nada parecidas. Por no hablar de que cuanto más se avanza hacia el este o el sur, no hay más que esclavistas, corsarios y señores de la caballería sin escrúpulos en miles de leguas a la redonda. Los ibenos no practican la esclavitud, ¿verdad? Señaló Tyrion. Ni tampoco los isleños del verano. Correcto. Hay algunos más. El Braavosi empezó a contar nombres. Iben, Saat, las islas del verano, tus 7 reinos, Naat, quizás algunos lugares más alrededor del mar de Jade, pero la lista de nombres es realmente corta, y la mayoría son lugares remotos, de escasa importancia económica. Los verdaderos ejes del comercio son Volantis, las ciudades Giscari y Cart. Que no puedes tocar, señaló Tyrion. Braavos es orgulloso y fuerte, pero solo Volantis podría superarte. Volantis se agotó tras el siglo de sangre. Intentaron apoderarse de todo el continente. Fracasaron. Porque todos los demás se unieron contra ellos, replicó Tyrion. Si Braavos intentara hacer lo mismo, incluso en nombre de la liberación, ocurriría lo contrario. Volantis, Kor, Norvos, Lys, Mir y Tirosh, no puedes enfrentarlos a todos a la vez. No, no podríamos, admitió Jaerillos, pero con un brillo especial en los ojos. Miró a los hombres voladores que hablaban en la esquina. Al menos no solos, añadió, en un susurro. Tyrion rió. Podría haber insistido en que los Braavos les dieran más detalles, pero en ese momento Ficiel y Dutton se acercaban. Tyrion rellenó rápidamente su copa y las de sus compañeros.
Levantó la suya como para brindar de nuevo y luego se dirigió a los australianos. Ah, embajador. Me alegra que haya vuelto. Estábamos comentando la obra de nuestro buen rey Roberto. Qué maravilla ver que la verdadera justicia ha regresado a nuestra tierra. Los dos australianos intercambiaron una mirada. Tyrion se alegró de ver que lucían debidamente dolidos. Comenzaré diciendo que, este no es exactamente el resultado que buscábamos, respondió Fifield. Liberamos a Robert de vuelta en su mundo, como prometimos. También le instamos a mostrar misericordia, al menos con quienes no estaban directamente involucrados en las conspiraciones contra él. Robert era tu prisionero aquí. Seguramente tenías alguna idea de sus intenciones. ¿No fue tu decisión liberarlo o no? Él era nuestro invitado, no nuestro rehén. Lo mismo aplica al resto de ustedes, señaló Dutton, mirando a los ponientes y a los bravos por igual. En efecto, nadie dirá que tu hospitalidad es deficiente, dijo Tyrion, observando el opulento mobiliario, comparable al de cualquier salón de Roca Casterly. Aún así, siento un poco de arrepentimiento al confiar en un hombre como Robert Baratheon. Sabíamos muy bien que pretendía vengarse de la reina y de quienes conspiraron contra él. No puedo culparlo, dado todo lo que sabemos. Tyrion lo dejó pasar. Aún no tenía una idea completa de lo que su dulce hermana había estado haciendo en los meses transcurridos desde la última vez que la vio, aunque tenía una ligera idea. Mencionar a Bran Stark o a los bastardos de Robert a estas alturas no serviría de nada, y mucho menos de lo que les sucedió a los Reyne y los Tarbeck. Aún así, uno se pregunta. ¿Se dice que los hombres voladores suelen tener criterios con los que tratan? Señaló a los Braavosi. Mis amigos me dicen que no han enviado embajadas a la mayoría de las demás ciudades libres. Desprecian a los esclavistas, ¿es cierto? Dutton frunció el ceño. No existe la esclavitud en nuestro mundo. Esta práctica ha estado prohibida durante generaciones. ¿Y qué pasa con el asesinato de niños? Tyrion no detectó precisamente un dejo de ira en la voz del ministro australiano, pero sí pareció disgustado ante la pregunta. Hay una guerra en Poniente, Lord Tyrion. Una guerra que mi pueblo no inició. Por lo que sabemos, su hermana ha contribuido a esta situación más que nadie, y su padre quizás le sigue de cerca. Seamos francos, en la guerra mueren inocentes. Cualquier gobierno debe aceptarlo. Lo ocurrido aquí es una tragedia, pero no es nuestra responsabilidad lo que haga su rey en su propio reino, Lord Tyrion. Tommen es mi rey ahora, miró a Bronn y Podrick. El mercenario captó la indirecta. Le dio un codazo a Podrick en el costado. Ambos alzaron rápidamente sus copas. Por el rey Tommen. Declaró Bronn. El primero de su nombre, añadió Tyrion rápidamente. Rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Chocaron sus copas y bebieron. Tyrion miró de reojo a los bravos, quienes, decepcionado, no se habían unido a la conversación. Se volvió hacia los australianos. Así que quizá estemos en disputa. Pero lo que sí presento es el dilema al que se enfrentan ahora. Al principio estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Robert, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Mi familia no es precisamente inocente, es cierto, pero Robert ha demostrado ser un salvaje igual de grande, ¿verdad? Solo que mucho menos competente para gobernar un reino. Los australianos volvieron a intercambiar miradas. Tyrion los observaba atentamente. ¿Acaso lo que acabo de ver era un atisbo de duda? Cuando Dutton volvió a hablar, sonó cauteloso. No negaré que existe algo de ese dilema, sí. Pero que Robert pierda cierto apoyo no significa que vayamos a empezar a apoyar a Tommen. ¿Por qué no? Tommen no ha asesinado a ningún niño ni tiene esclavos, que yo sepa. Él mismo es un niño. ¿Quién gobernaría realmente? ¿Quién sería el regente? ¿O el señor Mano? Normalmente, dadas las circunstancias, su madre serviría como reina regente. Dutton negó con la cabeza. Cersei nos resulta mucho menos aceptable que Robert. No solo asesina niños sin control, sino que incluso intentó atacarnos en algún momento, ¿o no lo sabes? Sí que lo oí, respondió Tyrion. Las historias de la masacre en la Fortaleza Roja, incluyendo la de 3 guardias reales, eran comunes en el ejército de su padre. Justificada o no, la matanza había provocado una ola de terror que ya se habría extendido hasta la aldea más remota de los 7 reinos. ¿Cuántos hijos del guerrero habrá reclutado la fe solo con esa historia? Entiendo lo de Cersei. Incluso antes habría dudado de su capacidad para gobernar bien. Puedo recomendar a mi padre que la expulsen de Desembarco del Rey y la mantengan alejada de la presencia del rey en el futuro. Eso sería bueno, dijo Dutton con cautela.
¿Tu padre podría hacer esto? Mi padre es mi padre. No hay nadie más en Poniente a quien mi hermana obedecería. Bien, pero esto es solo el comienzo. Por favor, no pienses que cambiaremos de Roberta Tomen tan fácilmente. Robert tiene sus pasiones, sin duda, pero aún esperamos que podamos controlarlo. Declarar su intención de exterminar a toda tu familia. Diría que fue una gran imprudencia. Espero que sacie su sed de sangre por matar Lannisters mucho antes. Yo también lo espero, dijo Tyrion. Unas sillas más allá, Bronn soltó una carcajada, aunque Tyrion se sintió decepcionado al no ver a nadie más riendo. Haz tu discurso, pensó. Que Joffrey esté muerto no significa que Robert haya ganado, continuó. Tommen y Myrcella siguen vivos. Si crees que esta guerra terminará pronto, lamento decepcionarte. Hay una razón por la que Robert se casó con Cersei tras la derrota de los Targaryen. Sabía que necesitaba el apoyo de mi familia para gobernar. De una forma u otra, ha perdido ese apoyo. Poniente está ahora dividido en dos, y Robert no es el hombre indicado para reconstruirlo. Mi padre reinó como mano del rey durante 20 años. No diré que sea el hombre más bondadoso, pero le dio al reino 20 años de paz y prosperidad, y ahora es el único hombre que puede reconstruirlo. Dutton pareció considerarlo un momento. Argumentas bien en nombre de tu familia, entiendo que no deja de simpatizar con tu posición, Lord Tyrion. Que Lady Catelyn te haya arrebatado y creo que es otro paso imprudente en el camino a la guerra. Tyrion levantó su copa. Me alegra que estemos de acuerdo en eso. Aún así, por imprudente que haya sido, estamos al tanto del crimen del que Lady Catelyn te acusa. ¿Sí? No empujaste a Bran Stark desde una ventana, ¿verdad? Tyrion rió. Mi señor, me has emborrachado bastante esta noche, es cierto, pero no tanto, lo confesaría. De todas formas, no lo hice. Pero era tu hermano, ¿no? Tyrion miró rápidamente su bebida. Un error, se dio cuenta. Sentía las miradas de toda la mesa sobre él. Volvió a mirar a Dutton. No sé cómo cayó Bran Stark de esa torre, dijo. Técnicamente no era mentira. Dutton lo miraba con una mirada inquisitiva, pero luego se le pasó. No obstante. Aún queda mucho por decidir. Por el momento, la postura de mi pueblo no ha cambiado. Seguimos ofreciendo un reconocimiento tácito de Roberto como rey y de tu padre como un simple rebelde. No estamos muy contentos con ninguno de los dos en este momento, así que nos conformamos con dejar que se enfrenten por ahora. Cualquier mención de reconocer el gobierno de tu familia es pura teoría, a menos que tu padre prevalezca. Lo entiendo, mi señor, dijo Tyrion con lo que él consideraba cierta humildad. Una vez que mi hermano le corte la cabeza a Robert, podremos hablar sobre cómo será el reinado de Tommen. Mi padre estará muy dispuesto a derrocar a Cersei y a hacer cualquier otro arreglo que desee, estoy seguro. No es ningún tonto, a diferencia de Robert. Si tu hermano puede hacerlo, señaló Fifield. ¿Y qué hay de Stannis y Renly? ¿Y los demás partidarios de Robert? Oh, mis señores, tengan fe. Nunca he apostado contra mi familia. Apostando por un Lannister es como uno se vuelve tan rico. Bueno, ya veremos. Vuelvo a exponer nuestro objetivo principal. Simplemente queremos que esta guerra termine lo antes posible y que se restablezca un gobierno estable en Poniente. Quizás para ti todo esto tenga un propósito, pero para nosotros solo parece violencia sin sentido. Dos familias enemistadas arrastrando a todo el país a la guerra. Yo tampoco he sido nunca partidario de la violencia. Preferiría la paz, admitió Tyrion. También estamos muy interesados en hablar de las oportunidades comerciales de las que tanto he oído hablar. Le vendiste a Renly una máquina voladora, ¿verdad? Si quieres, mi padre vaciará las bóvedas de Roca Casterly y te compraremos 100. Estamos ansiosos por firmar finalmente un tratado real, respondió Fifield. Extender el debido reconocimiento diplomático, etc. Luego podremos avanzar con el comercio y todo lo demás. Pero primero debe cesar la violencia. Debo señalar que cuanto más se prolongue y más veamos el sufrimiento de su pueblo, diría que es probable que aumenten las peticiones de una intervención más activa de nuestra parte en su mundo. Creía que tu gente no creía en la violencia, dijo Tyrion, frunciendo el ceño. Al menos en una guerra de agresión. No creemos en infringir el territorio de otros estados soberanos, aclaró Dutton. Un fracaso, sin embargo, es harina de otro costal. Con el tiempo, no se descarta una intervención por razones humanitarias, sobre todo si los estadounidenses se involucran. Son ellos quienes difunden todo esto, no nosotros, dijo Dutton, señalando con la cabeza los espejos de televisión en la pared.
Quizás descubran que luchar contra el mal es una especie de pasatiempo nacional para ellos. Veo. La conversación se prolongó un rato más, hasta que un ayudante le tocó el hombro a Fifield y le entregó una nota. La consultó brevemente antes de volverse hacia Tyrion. Ya que estamos aquí, Lord Tyrion, tenemos una propuesta que nos gustaría presentarle, a la luz de los acontecimientos de hoy. Por favor, embajador, haga una propuesta. Fifield volvió a estudiar la nota. Tenemos entendido que Robb Stark capturó recientemente a varios Lannister en las batallas cerca de Aguas Dulces. ¿Hay un William Lannister? Tu primo, creo, hijo de Kevan, el hermano de Tywin. Sí, eso es correcto. Es comprensible que, dados los acontecimientos de hoy, estemos preocupados por su bienestar en este momento. Mucha gente en Poniente está en serio peligro en este momento. ¿Tanto te importa mi prima? Si Robert demuestra ser serio en su deseo de aniquilar por completo el linaje Lannister, quizás sea mejor que lo pongamos bajo nuestra custodia. Creo que también hay un Cleos y un Tion Frey. No comparten el apellido Lannister, creo, pero su madre es Jenna Lannister, ¿verdad? La hermana de Lord Tyrion. Tyrion asintió entre sorbos de Smirnoff. Entonces quizás sea mejor que nos llevemos a los tres, para ser más precavidos. Podemos empezar a negociar con Robb Stark. ¿Me estás pidiendo permiso? Más, pasándote nuestras intenciones. Deberías contárselo a mi padre. Es difícil hacerlo cuando su ejército se acerca a desembarco del rey. Tyrion fulminó al embajador con la mirada. Sus intenciones parecen nobles, embajador, pero ¿por qué presento una motivación oculta? ¿Qué sería eso, mi señor? Bueno, se me ocurre una idea, ¿sabe el querido rey Robert que Robb Stark tiene a mis primos? No estamos seguros en este momento. Ah, pero claro que debe saberlo, o debe saberlo pronto. Entonces, cuando lo sepa, es probable que envíe, o, más bien, como Stannis, a Robert no le gusta mucho leer ni escribir, pero uno de ellos enviará un cuervo a Aguas Dulces exigiendo que Robb Stark entregue a esos prisioneros a la corona. Robb Stark es hijo de su padre, del difunto honorable Lord Eddard. Sospecho que no querrá hacerlo. Pero si se niega, sería un acto de rebelión abierta contra la corona, ¿no? Menudo lío. Fifield guardó silencio. Frunciendo el ceño, intercambió otra mirada con Dutton. Tyrion continuó. Y a partir de ahí, parece existir la amenaza de una fractura en la alianza Baratheon-Stark que, según hemos acordado, ahora está reduciendo sistemáticamente mi casa a la ruina. Eliminar a esos prisioneros eliminaría este obstáculo y ayudaría a que la alianza se mantuviera intacta. Robb Stark no comete traición al entregar prisioneros antes de haber recibido la orden de no y nuestra intención es poner fin a esta guerra lo antes posible, repitió Fifield. Esta acción podría contribuir a ese objetivo. Tyrion suspiró, hipando de nuevo. ¿Sabes? Deberías alegrarte de que yo haya venido a través del anillo, y no mi padre. Él pensaría en todas las implicaciones en un instante y te diría que llevaras tu propuesta al fondo del infierno. Con gusto usaría a los chicos como peones para romper esa alianza. Parece que has aprendido mucho de él. Bueno, y Tyrion dio otro trago. No negaré que me ha enseñado muchas lecciones. Sin embargo, si tenemos éxito, podríamos traerlos aquí mañana. Puedo organizar una reunión con ellos en el anillo. ¿Piensas quedarte aquí un poco más? Oh, no sirvo de mucho en las batallas. Me va mucho mejor sentado a la mesa, comiendo, bebiendo y cautivando a los desconocidos con la calidad de mi compañía. En ese rol, pretendo servir a mi casa. Bueno, puedes quedarte aquí por ahora todo el tiempo que quieras. De todas formas, probablemente sea más seguro para ti aquí. Oh, no lo dudo. Tyrion volvía a mirar los televisores. Había más imágenes que mostraban la extensión de desembarco del rey. Efectivamente, parecía haber un ejército atacando las puertas occidentales. Tuvo que preguntar qué significaba transmisión. Tardó un tiempo en darse cuenta de que otros también estaban mirando esas imágenes. No estaba del todo seguro de creer lo siguiente. Una audiencia de 500 le parecía enorme. Una cifra como la de 500 millones simplemente le hacía reír. La noche continuó, pero poco después, otro ayudante le tocó el hombro a Dutton y le susurró algo al oído. El ministro australiano volvió a mirar la televisión. Tenía esa mirada de dolor de nuevo. Tyrion también levantó la vista. Las imágenes mostraban ahora una de las puertas de la ciudad. La reconoció enseguida como la puerta de los dioses. Las almenas estaban repletas de defensores, mientras que en el exterior un ejército intentaba derribarla. Sin embargo, la lucha parecía haberse detenido momentáneamente.
Era difícil distinguir rostros individuales en la imagen, pero las capas blancas de la Guardia Real destacaban con claridad. Uno estaba de pie fuera de la puerta, coronado por una corona de cabello rubio. Arriba, los demás rodeaban a un hombre corpulento que llevaba una corona de verdad y blandía un hacha pesada. Robert era tan inconfundible como Jaime. Los ocupantes de la habitación tenían una vista aérea mientras ambos bandos se enfrentaban. Poco después, el rey se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia la puerta. Otros hombres la estaban abriendo y empujando. «Oh, maldito idiota», y suspiró Tyrion, aunque en ese momento no estaba seguro de si estaba hablando de Jaime o de Robert. «¿Qué pasa?», preguntó Fifiel confundido. Tyrion rió. «Si no me equivoco mucho, embajador, mi hermano acaba de retar a su antiguo invitado a un combate singular, y parece haber aceptado». De nuevo vio las miradas de leve horror en los rostros de los hombres voladores. Empezaba a saborear la vista. Todos miraban las pantallas absortos. Oyó a Dutton maldecir en voz baja mientras los dos hombres se acercaban. El ministro australiano extendió la mano y se sirvió medio vaso de Smirnoff. Miró fijamente a Tyrion. «Bueno, ustedes los de Westeros sí que son de la vieja escuela, te lo concedo». Solo pasó un minuto antes de que Jaime oyera el sonido de la puerta abriéndose. Ambas puertas de madera se abrieron. Un grupo de hombres entró, caminando con cautela y con las armas en alto. Jaime ordenó a sus hombres que retrocedieran, y estos se retiraron unos 30 metros de la puerta. Una veintena o más de hombres de armas barateón fueron seguidos por varios guardias reales. Ser Barristan marchó al frente. Se detuvo a 3 metros de Jaime. «Es una lástima que tenga que llegarle a este señor». «¿Crees que el rey es un tonto?», respondió Jaime. No era una pregunta. «Creo que el rey es nuestro rey», dijo simplemente Ser Barristan. Entonces apareció Robert en persona. Era media cabeza más alto que la mayoría de los presentes, incluyendo a Jaime. No llevaba su famoso yelmo astado ni su armadura original. Presumiblemente, Cersei los había arrojado al fuego junto con el resto del contenido de Maedor. El hacha también era nueva, pero parecía igual de pesada. El acero fresco brillaba al sol. Los hombres lo vitoreaban al salir. Ser Barristan se hizo a un lado mientras el rey se acercaba, aunque la mano del Lord Comandante seguía sobre la empuñadura. Miraba a su alrededor con recelo por si alguno de los partidarios de Jaime intentaba intervenir. Justo detrás de Jaime, Ser Theodan Wells parecía haber asumido el mismo papel. «Que nadie interfiera», gritaba el capitán de los hijos del guerrero. «Que estos dos sean juzgados ante los dioses y los hombres». Entre los dos pronto despejaron un espacio de unos 6 metros de ancho. Sin que nadie se lo pidiera, el joven Westerling corrió hacia él y le entregó su escudo, un león dorado blasonado sobre rojo. Enfrente, uno de los escuderos de Robert hizo lo mismo, la madera pintada con el ciervo negro sobre oro. Jaime observó a su oponente. La armadura era de placas enteras, a juego con la suya. Su espada tenía mayor alcance, pero el hacha podía cortar más hondo. Tendría que encontrar su camino alrededor de la armadura. Jaime se colocó en posición, sosteniendo la empuñadura en alto junto a su hombro, con la punta de la hoja apuntando directamente a su oponente. Robert se detuvo a 3 metros frente a él. Sus hermanos habían permanecido en las almenas, junto al resto de la Guardia Real, aún sosteniendo las cabezas de sus hermanos en picas. Jaime estaba decidido a no mirarlos. Se concentró únicamente en su oponente. Su yelmo era una rendija que limitaba su visión, pero lo mismo ocurría con el rey. Robert volvió a reír. Tanto el hacha como el escudo estaban a su lado, su agarre casi casual. «Bueno, Matarreyes, veamos si puedes hacerlo 2 veces. Te lo mostraré». Jaime avanzó con pasos ligeros y cautelosos, cada uno acercándolo un poco más a Robert. El rey no se movió, ni siquiera alzó el escudo. ¿Era un completo imbécil? A 1,5 metros de distancia, Jaime arremetió, apuntando la espada a la gorguera. Robert alzó entonces el escudo. La hoja golpeó el roble macizo, desportillando al ciervo, pero rebotando. Jaime retrocedió un par de pasos y volvió a arremeter. Robert volvió a alzar el escudo casi con pereza. Repitieron el movimiento varias veces, casi como una danza. Jaime jadeaba por el esfuerzo, aunque oía al rey hacer lo mismo. «Está cansado», pensó Jaime. «Es mayor, agárralo hasta agotarlo, y luego ábrelo». Robert aún no había intentado golpearlo, con el hacha a su lado. «¿Eso es todo, Matarreyes?», gritó en un momento dado, ante las burlas de los habitantes de las Tierras de la Tormenta. «¿Eso es todo?».
Jaime gruñó, intentó golpear alto, pero en el último minuto bajó la espada. Apuntó por debajo de la axila, donde la placa daría paso a la malla. Robert, sin embargo, logró parar esto, todavía riendo. Jaime arremetió de nuevo. Robert bloqueó con su escudo, pero esta vez también levantó el hacha. Jaime lo vio, moviéndose como a cámara lenta. Levantó su propio escudo. Hubo un gran golpe sordo cuando el hacha mordió profundamente, abriendo una grieta de 15 centímetros de largo. Le dolió el hombro por la fuerza del golpe. Por un momento, el hacha pareció atascarse, antes de que Robert la soltara. Jaime intentó asestar un golpe en alguna parte. Golpeó el otro brazo de Robert por el codo, pero la placa no cedió. Los dos se separaron, retrocediendo unos 2 metros más. La multitud a su alrededor gritaba. Ser Barristan, Ser Theodan y un puñado de otros caballeros los detuvieron. Robert se abalanzó sobre él esta vez, blandiendo el hacha con furia. Jaime lo esquivó con el escudo, recibiendo solo un golpe de refilón. Su espada golpeó la armadura de Robert, una y otra vez, pero la pesada placa permaneció impenetrable. Necesito encontrar un hueco, pensó, frustrado. Las axilas, la ingle, el cuello o las rodillas. Golpeó varias veces más, logrando solo embotar el filo de su espada. Robert siguió riendo. El hacha volvió a alzarse. Robert parecía estar apuntando activamente al escudo. Lo golpeó de nuevo, de lleno, y un trozo de roble del tamaño de un plato salió volando entre la multitud. Jaime retrocedió de nuevo. Un grupo de hombres lo seguía. Oyó a Ser Theodan intentando obligarlos a retroceder aún más. Por un instante, estuvo casi espalda con el capitán de los hijos del guerrero, antes de que Jaime lograra apartarse y entrar en espacio libre. Él y Robert dieron vueltas un rato, antes de volver a reunirse. Ambos jadeaban por el esfuerzo. Jaime observó el golpe del hacha. La detuvo con la parte plana de la hoja y la giró hacia atrás. El escudo de Robert estaba del lado equivocado. El derecho estaba abierto. Jaime atacó el rerebrace, por encima del codo. La punta golpeó con un golpe seco satisfactorio. El acero se abolló, pero no se rompió. Robert retrocedió, gruñendo. El hacha volvió a alzarse. Jaime siguió esquivando hasta que se encontró con otra oleada de transeúntes. Se oían gritos. Tuvo que alzar el escudo. Robert asestó un golpe directo, luego otro. Golpeó unas cuantas veces más y Jaime vio cómo su escudo se reducía rápidamente a astillas. Encontró un hueco y se apartó de nuevo. Miró el escudo destrozado y lo arrojó a un lado, aferrando su propia espada con ambas manos. Ahora o nunca. Presionó el ataque, golpeando tan rápido que Robert no pudo levantar su escudo para bloquearlo. Golpeó la armadura del rey 2 veces, luego 3, más abolladuras, pero ningún golpe letal. Robert gruñía de esfuerzo. De repente, saltó hacia adelante, corriendo hacia Jaime tras su escudo. Jaime lo esquivó de lado, pero extendió un pie. Robert tropezó con él, casi cayendo, pero de alguna manera logró mantener el equilibrio. Los dos volvieron a dar vueltas. Jaime pensó en su otra arma, la daga en su cinturón, pero la mantuvo allí por ahora. La multitud gritaba. Por todas partes se oían gritos de mátenlo. Acaba con él. Aunque era imposible saber a qué grupo se referían. Robert volvió a atacarlo, el escudo primero. De nuevo, Jaime se agachó, apartándose del hacha del rey, pero Robert lo imitó. El escudo chocó primero. Jaime no pudo despejar su espada. Fue empujado hacia atrás contra una masa de cuerpos que gritaban. Su espada se sostenía inútilmente contra el escudo de Robert, pero el rey tampoco pudo girar su hacha. Por un instante parecieron paralizados así entre la presión de los hombres, luego oyó un golpe sordo y algo impactó contra la mandíbula de Jaime. Cayó de lado, momentáneamente aturdido. Cuando volvió a mirar a su oponente, solo vio el escudo. Robert había dejado caer el hacha y lo había golpeado con el puño enguantado. Sintió que la sangre le brotaba de la boca, pero aún no parecía haber roto nada. Jaime escupió, encontrando espacio libre de nuevo. Robert se detuvo. Ser Barristan corrió hacia él y le devolvió el hacha. Entonces, con un gruñido, el rey avanzó hacia él de nuevo. Está cansado, pensó Jaime. Acaba con él. Dio un paso al costado una vez más, manteniendo nuevamente una pierna afuera para hacer tropezar al rey. Esta vez funcionó. Jaime sintió el impacto y vio cómo Robert empezaba a caer. Solo el rey aún sostenía su escudo a su lado. El rectángulo de roble chocó con fuerza contra Jaime. No tuvo tiempo de corregir el equilibrio, y lo siguiente que supo fue que estaban cayendo juntos.
Ambos se estrellaron contra el polvo, con la espada de Jaime entre ellos. Intentó alzarla para asestar un golpe mortal, pero Robert ya había soltado el escudo. Antes de que Jaime pudiera hacer nada más, una mano gruesa y enguantada se extendió y agarró el extremo de su propia espada. Jaime intentó arrancársela, pero el agarre del rey era inquebrantable. Por un instante forcejearon así, levantando el polvo del camino real a su alrededor. Entonces la otra mano de Robert se alzó, lista para bajar el hacha. Jaime vio el acero brillar a la luz del sol mientras descendía hacia él. El arma estaba bellamente tallada. ¿Era obra de Tobo Mott? Era una idea descabellada, pero de alguna manera el mundo entero parecía haberse ralentizado. La mente de Jaime tuvo largos momentos para divagar. Pensó en Cersei, en sus ojos, su cabello, su sonrisa. Pensó en los hijos de cabello dorado que habían tenido. ¿Debería arrepentirse de todo? ¿Debería arrepentirse de algo? Jaime no tenía escudo. Su espada estaba inmovilizada. Estaba tendido en el suelo, envuelto en una pesada armadura, incapaz de alejarse a tiempo. Una parte de él podría haber estado al borde del pánico, pero años de entrenamiento mantuvieron sus instintos fuertes. Con un movimiento fluido, logró agarrar la daga con la mano libre. Habría intentado darle en la cara, pero tenía el brazo inmovilizado a la altura del codo. Carecía de alcance. La sacó del cinturón y la empujó hacia arriba de todos modos, desesperado, al costado de Robert. Sintió la resistencia momentánea de la malla, de los eslabones de la cadena al separarse, luego algo blando y carnoso. Pero un momento después, recibió otro golpe en un lado de la cara, mucho más fuerte que el anterior. Por un momento no lo registró del todo, entonces una oleada de dolor abrasador irradiaba de su mandíbula. Intentó gritar, pero parecía que le habían arrebatado la voz. Volvió a sentir el sabor de la sangre, pero ahora era un torrente, amargo en su lengua. Vagamente, sintió que el metal de su yelmo había cedido. El hacha debía penetrado profundamente, pero ¿cuánto? A través del sudor, la sangre y la rendija de su yelmo, su visión se empezaba a nublar. Oyó gritos, y luego unas manos lo agarraron. Vagamente, sintió que lo apartaban. Una voz rugía de ira y dolor. Podría haber sido la de Robert, pero no estaba seguro. Arrastraban sus piernas por el suelo polvoriento, media docena de manos lo sujetaban. Entonces hubo más ruido, más que el estruendo cercano de hombres que gritaban y chillaban. Antes de desmayarse, en la distancia, habría jurado haber oído el sonido de cuernos. Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, escudo de Lannisport, guardián del oeste y mano del rey, avanzó trotando en su corcel, luciendo magnífico con su brillante armadura carmesí. Ser Kevan cabalgaba a su lado, junto con los señores Leford y Liden, Ser Aris Swift y una veintena de otros grandes banderizos del oeste. Los señores Renfred Riquer y Gunther Sunglas, Ser Balman Birch y varios otros representaban a las tierras de la corona, cuyas respectivas huestes se habían unido el día anterior. Varios destacados hijos de los guerreros y líderes del clan del Valle completaban el séquito de Tywin. Al doblar la última curva del camino, las murallas de desembarco del rey aparecieron a 1 o 2 millas de distancia. Las almenas estaban repletas de hombres, mientras que abajo una multitud se había reunido en la esquina donde estaba tallada la puerta de los dioses. Desde esa distancia, la hueste de Jaime era una gran alfombra irregular de rojo y oro, como un montón de hojas otoñales amontonadas contra una puerta. Un par de jinetes volvieron corriendo por el camino real. Se detuvieron junto a Tywin y su guardia personal, gritando sus disculpas. Tywin preguntó qué noticias de la ciudad traían. A su lado, Kevan escuchaba con creciente inquietud el informe, aunque no lo dejó traslucir en su rostro. ¿Vive mi hijo?, preguntó Tywin, sin que su voz mostrara ningún rastro de preocupación ante la respuesta. Está gravemente herido, mi señor, pero también hirió al rey. ¿El rey?, tronó Tywin. El explorador se estremeció ante la reprimenda. Perdón, mi señor, Robert Baratheon. Está aquí, mi señor. Lo vimos luchando. Lo arrastraron de vuelta a la ciudad. Tommen es nuestro rey ahora, declaró Tywin, mirando a sus vasallos reunidos como si desafiara a cualquiera a contradecirlo. Nadie lo hizo. Mis otros nietos deben vivir, si sus cabezas no están en la estaca junto a la de su hermano. Se volvió hacia los exploradores. Encuentren a Ser Adam. Confirmen que está al mando de todos los jinetes. Lord Crackhead puede asumir el liderazgo de las huestes de Jaime. Díganles que aseguren el Aguas Negras antes de que Mace Tyrell pueda cruzar con fuerza. Aniquilen a cualquier hombre que llegue a la ribera norte. Díganle a Ser Adam que también pongo a los hombres del clan de Tyrion a su disposición.
Ya era hora de que fueran útiles. Los exploradores se dieron la vuelta y se marcharon al galope. Tywin volvió a dirigirse a sus banderizos. Media docena de arrietes en cada puerta de la ciudad, como se acordó. Lord Riker tomará la puerta de hierro, Lord Lefort del dragón, Liden, la puerta vieja, Selaris, el león y repasó el orden de batalla que habían acordado la noche anterior. Macháquenlos hasta que dobleguen a mis señores. Una vez dentro, debemos encontrar a Tommen y Micella. Es la máxima prioridad. Ser Kevan, irás al Gran Septo y relevarás a su santidad. Yo me dirigiré a la Fortaleza Roja. Puede que hayamos perdido a mi hija, pero liberaremos a la reina regente si podemos. Robert, Stannis, Renly y maten a cualquier partidario de Baratheon sin cuartel. Los señores y caballeros reunidos aplaudieron a gritos, dispersándose a sus respectivas tareas. Los 7 nos salvarán, mi señor, como siempre lo han hecho. Dijo Lord Sunglass con seguridad, tocando delicadamente el collar de piedra lunar que llevaba en el cuello, antes de trotar tras Lord Riker. Los gritos de ¡Viva el Rey! Resonaron por la columna. Kevan intercambió miradas con su hermano y asintió brevemente. Larga vida al rey, mi señor. Larga vida al rey, Ser. Buena suerte, hermano. Tywin hizo una pausa. Y a ti, Ser, respondió, con algo que podría haberse acercado al afecto. Ser Kevan adelantó su montura al galope, seguido por las levas de Lannisport. Más atrás, una gran masa roja y dorada se extendía kilómetros, serpenteando por el camino real. Sonaban cuernos, resonaban tambores, ondeaban banderas. 25.000 de los mejores del oeste, y sus aliados, vitoreaban, gritaban, cantaban y clamaban por sangre. Pronto se oyó un gran clamor, al difundirse la noticia de los sucesos en la Fortaleza Roja. ¡Viva el rey! ¡El rey! ¡Rey Tommen! ¡Viva el rey! Brienne de Tart había presenciado todo el espectáculo desde las almenas. Vio cómo arrastraban al rey y al matador de reyes. Este último desapareció entre las huestes Lannister. Ser Barristan había ayudado a ponerse de pie al primero, gruñendo por el esfuerzo. Uno de sus escuderos le había envuelto rápidamente un trapo en el hombro, donde la daga lo había atravesado. El rey había logrado montar a caballo para regresar a la Fortaleza Roja, aunque el trapo estaba rojo y ensangrentado cuando se marchó trotando con la Guardia Real a cuestas. La lucha en el exterior se reanudó brevemente, antes de que los últimos hombres Baratheon se retiraran al interior de la ciudad. La puerta volvió a cerrarse con pestillo. Mirando hacia las almenas, Brienne pudo ver y oír cómo se acercaba el ejército de Tywin. Se desplegó lentamente a ambos lados del camino real, como una gran serpiente escarlata, lista para atacar. Poco después, oyó más gritos. Miró a su alrededor y vio a los 2 hermanos del rey enfrascados en una acalorada discusión. Lord Renly parecía particularmente furioso. A su pesar, se acercó un poco para oír. Ataquen todas las puertas a la vez. Debemos defender la ribera. Los Tyrelli llegará demasiado tarde. Debemos aferrarnos a lo que tenemos. ¿Y si no es suficiente? Preguntó Renly con incertidumbre. Lo será, si cada uno cumple con su deber. Vio a Lord Stannis volverse hacia su hermano menor. Yo dirigiré la batalla desde aquí. Lord Caron traerá sus levas a esta puerta. Ser Donell reforzará la puerta del león. Buckler y Connington, la puerta del rey. El Lord Mano ladró una larga retahíla de órdenes. A su lado, varios escuderos habían sacado pluma y tintero y tomaban notas. Brienne oyó mencionar su propia casa. Y Morrigen y Tart a la puerta del dragón. Ten cuidado con cómo das órdenes a los señores de la tormenta, hermano, oyó decir a Renly en voz baja. Yo soy su señor feudal, no tú, por mucho que desees lo contrario. Stannis lo fulminaba con la mirada. Robert me nombró su mano. En su ausencia, yo mando. ¿Tienes algún problema con eso, Renly? ¿O hoy habrá nuevas traiciones? No, mi señor Mano, respondió Renly al cabo de un momento. Estoy seguro de que nos hará justicia. Entonces regresarás a la plaza central para dirigir tus levas. Encárgate de ello, o Lord Tywin podría triunfar. Renly se dio la vuelta y se marchó, seguido por su séquito. Rozó a Brienne sin decir palabra. Stannis la miró. A su puesto, Lady Brienne. Sí, mi señor Mano, dijo sin dudar. Bajó apresuradamente las escaleras. En la plaza de abajo encontró a Ser Felton y a algunos de los otros caballeros de Tart, a quienes les transmitió la orden. Regresemos entonces a la plaza central, mi señora, respondió Ser Felton. Encontraron sus monturas y regresaron a la ciudad. Dondequiera que Brienne miraba, veía señales de hombres preparándose para la inminente batalla.
Pasaron junto a varios cientos de capas doradas que se formaban frente a sus barracones. Divisó a la comandante, Ser Hazelin Biwater, en el centro de un grupo de oficinas de la guardia. Más allá, en la plaza del Zapatero, los hombres de Velaryon y Caron ya los superaban en tropel hacia la puerta de los dioses. Minutos después, volvieron a la plaza central de la ciudad. Miles de hombres se habían formado. 20 señores, caballeros y jóvenes señores se habían reunido alrededor del séquito de Renly, poco antes que ellos. Más columnas de hombres trotaban o marchaban por el camino fangoso. Quizás la mitad de las levas de las tierras de la tormenta ya habían cruzado, con el dominio pisándole los talones. Pronto encontraron a los hombres de Tart, los 500 justo donde los habían dejado. Cerca de allí, vio a Ser Gullard y a su hermano reuniendo a sus propias levas. Tart fue el primero en estar listo. Salieron de la plaza hacia el este, solo una de una docena de huestes que se dividían en diferentes direcciones. Brienne trotó por la calle de las Hermanas, cerca de la cabeza de la columna. Ascendieron gradualmente por la colina de Raendi, girando hacia el norte para rodear el Pozo del Dragón. No vislumbró a los prisioneros de la fe militante que se encontraban dentro, solo a unos pocos guardias Masei pululando frente a las grandes puertas de bronce. Continuaron hacia el norte. Cerca del anochecer, pasaron por el cuartel este de la guardia de la ciudad, donde de nuevo se congregaban varios cientos de capas doradas. La puerta estaba custodiada por una mezcla de vigilantes, hombres de Valemon y un grupo de 60 mercenarios mirises. Brienne observó a los extranjeros con recelo, pero parecían firmes. Empuñaban una serie de ballestas de aspecto desagradable, algunas de las cuales parecían capaces de disparar 2 o 3 virotes a la vez. El caballero de Valemon la saludó, llamándola erróneamente Ser por su armadura. Brienne nos molestó en corregirlo mientras discutían brevemente la disposición que debían tomar los hombres. Ser Felton propuso que los hombres de Tar defendieran la muralla al oeste, hacia la puerta vieja, mientras que los de Morrigen se dirigían al otro flanco. La propuesta fue aceptada rápidamente. Unas veintenas de hombres de Tart iban a caballo. Se quedaron atrás como reserva, mientras que los que iban a pie atravesaron la puerta y subieron las escaleras hacia las almenas. Brienne subió para comprobar la situación con sus propios ojos. Para entonces, el sol estaba a punto de ponerse por el oeste, pero aún había luz suficiente para revelar la hueste Lannister mientras envolvía lentamente la ciudad desde 2 direcciones. A unos 3 kilómetros al oeste de ellos, la puerta vieja ya parecía estar bajo ataque. Al norte, columnas de occidentales se acercaban a su propia puerta, pero aún estaban lejos. El sol se ponía cuando Brienne bajó para revisar la puerta. Los vigilantes de la ciudad y los hombres de Valemon levantaban barricadas en las calles inmediatamente detrás, mientras los mirisanos practicaban cómo perder algunas peleas. Al mirar a su alrededor, sintió alivio al ver una columna de hombres de Morrigen avanzando por la calle. Ser Richard los guiaba. Lo observó conversar brevemente con el caballero de Valemon y luego comenzó a dirigir a los lanceros y arqueros hacia las almenas. Brienne observó todo esto. De alguna manera, sintió una creciente inquietud, y no tenía nada que ver con la hueste Lannister al otro lado de las puertas. Tardó unos minutos en comprender qué pasaba. La mayoría de los Morrigen ya habían subido a las murallas. No había estado contando, pero ahora empezaba a preguntarse si debería haberlo hecho. ¿Había visto a los 800? Vio a Ser Richard saliendo de la portería. Al pasar junto a él, le habló. Ser Richard. Se giró como si lo hubieran golpeado. Al verla, se enderezó. Llevaba el yelmo cerrado y el rostro oculto. Señora Brienne, no la vi allí. ¿Dónde está tu hermano Ser? ¿Ser Gullard? Preguntó con insistencia. Ser Richard miró a su alrededor. Estoy seguro de que llegará pronto, mi señora. ¿Han llegado todas tus levas? Casi todo, mi señora. Mi hermano tiene el resto. ¿Entonces lo han asaltado? Estoy seguro de que llegará pronto, mi señora, repitió Ser Richard. Brienne lo miró fijamente un instante, confundida e inquieta a partes iguales. Tal vez deberíamos enviar un grupo para confirmar su paradero, sugirió. Mi señora y los Lannister están a nuestras puertas, respondió Ser Richard, señalando la puerta del dragón, a 30 metros de distancia. No hay tiempo, seguro. Entonces solo llevaré una veintena de hombres, cabalgaremos y regresaremos en breve. No lo creo necesario, mi señora, insistió Ser Richard. Bajo su yelmo, Brienne frunció el ceño. La determinación la invadió. De todos modos, Ser, lo haré, respondió. Quizás necesitemos a todos los hombres para defender la puerta.
Brienne se giró y se acercó al grupo de jinetes de Tart. Eran unos 50 en total. Reconoció al caballero que los encabezaba, un tal Ser Harmen que durante muchos años había servido como maestro de caballería de su padre en el Salón del Atardecer. Le explicó la situación. Elige una veintena de hombres, debemos cabalgar y encontrar a Ser Gullard rápidamente. Sí, mi señora, estas calles de la ciudad son un verdadero laberinto, respondió Ser Harmen, aunque tenía los dientes amarillentos. Brienne montó. Oyó cómo el caballero de Tart distinguió a otros 20. Lentamente, el grupo empezó a moverse. Brienne se giró para mirar hacia adelante, sin atreverse a mirar atrás mientras trotaba hacia adelante. Solo en la primera esquina se arriesgó a mirar, aliviada al verlos siguiéndola. Regresaron por el laberinto de calles, pasando junto a los barracones, seguidos de hileras de casas, puestos, tiendas de cerámica y curtidurías. Habían pasado por allí hacía menos de una hora, pero a Brienne le costaba recordar el camino. Los jinetes que la acompañaban le ofrecieron ayuda en 2 ocasiones. Rezó para que al menos algunos de ellos hubieran visto desembarco del rey antes. Sin embargo, a los pocos minutos estaban algo perdidos. Las calles estaban destartaladas y destartaladas. Por lo que podía ver, no era el lecho de pulgas, conocido incluso en Tart por albergar a la escoria de la ciudad, pero multitudes de gente común y corriente, medio hambrientas, seguían precediéndolas por todas partes. Niños descalzos corrían a su alrededor, mendigando pan. ¿Acaso no saben que hay una guerra? Brienne ignoró sus súplicas, concentrada en encontrar a los Morrigen desaparecidos. ¿Se habrían perdido también? Estaba a punto de abandonar la búsqueda cuando pasaron a otro callejón y vio una gran colina de piedra que se alzaba a su izquierda. El pozo del dragón. Vayamos allí, le gritó a Ser Harmen con toda la confianza que pudo. Si no vemos rastro de ellos antes del pozo del dragón, regresaremos a la puerta. Sí, mi señora. Dieron unas cuantas vueltas más, hasta que finalmente desembocaron en otro callejón que parecía rodear la enorme estructura. Ya era de noche. En las tiendas más cercanas se encendían faroles que atraían enjambres de polillas. Volvieron a la izquierda y, unos 100 metros más adelante, se acercaban a las grandes puertas de bronce que marcaban la entrada. Volvió a ver a los hombres afuera, quizá una veintena, aunque notó que una de las puertas de bronce estaba entreabierta. El espacio era lo suficientemente amplio como para dejar entrar a 3 o 4 jinetes a la vez. Los guardias empuñaban lanzas, ¿eran las mismas que antes? Por un momento, Brienne dudó. ¿Quién anda ahí? Gritó una voz al acercarse. Brienne de Tart, respondió ella. ¿Sois hombres de Masei? Hubo una pausa. Quizás sí, respondió la voz. Brienne se acercó trotando. Vio la figura, aunque estaba tan oscuro que no pudo distinguir bien el rostro del hombre ni ningún sello en su sobreveste que revelara su rango o lealtad. Brienne frunció el ceño. Buscamos a Ser Gullard Morrigen. ¿Lo has visto? ¿O a sus hombres? No puedo decir que sí, respondió la voz. Brienne iba a añadir algo más, pero en ese momento las interrumpieron. Desde detrás de las grandes puertas de bronce se oyó un grito, seguido de un entrechocar de lo que sospechosamente sonaba como espadas. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Ser Harmen, irguiéndose junto a ella. Prisioneros, respondió la voz, casi con indiferencia. Podrían estar causando problemas. El hombre aferraba su lanza a modo de bastón. Dio unos pasos hacia ellos, seguido de cerca por sus compañeros. ¿El militante de la fe? Preguntó Ser Harmen, con tono preocupado. Sí, Ser, puede ser. La fe, causando problemas. El corazón de Brienne latía con fuerza. ¿Acaso Stannis ya había ordenado que la fe fuera pasada a cuchillo? ¿Acaso un carnero Lannister había abierto una brecha en las murallas? Aguzó el oído. Dentro del pozo del dragón, oyeron más sonidos inconfundibles de lucha. Hubo más gritos, más choques de acero contra acero. Giró su montura para acercarse a las puertas, pero ésta relinchó y se negó a moverse. Miró al suelo, y solo entonces notó una mancha oscura en la tierra. ¿Acaso el militante de la fe había intentado escabullirse? Ser Harmen estaba preguntando si Ser Justin podría necesitar ayuda cuando oyó una especie de grito ahogado. Brienne se giró bruscamente. El caballero de Tart había sido atravesado por 2 largas picas. Una había sido bloqueada por su peto, mientras que la otra se encontró con su costado y pareció partir la malla como si fuera queso. Brienne casi corrió la misma suerte, pero los años en el campo de entrenamiento le sirvieron de algo. En un instante, desenvainó su propia espada y paró la pica que iba dirigida a ella.
A su alrededor, los demás jinetes gritaban mientras los guardias se abalanzaban sobre ellos. Su caballo se encabritó ante la violencia, pero Brienne aferró con fuerza las riendas. Lo azuzó, casi atropellando a un hombre. Más picas vinieron a por ella, pero de alguna manera logró apartarlas. El caballo se encabritó de nuevo, y esta vez uno de sus cascos impactó contra algo sólido. Vio a un hombre caer como una piedra, con su lanza volando. Solo cuando cayó al suelo reconoció por fin el cuervo negro bordado sobre su peto. De repente, todo encajó. No están masacrando a la fe. Gritó Brienne. Los están liberando. Son hombres de Morrigen. Volvió a mirar la melee. Algunos jinetes habían caído o habían sido arrastrados de sus monturas, pero se sintió aliviada al ver que el resto se había reagrupado, formando un sólido nudo de acero reluciente. Brienne giró su montura, atacando a los atacantes mientras contraatacaba. En instantes, se había unido a sus compañeros. Al girarse de nuevo, vio a los hombres de Morrigen dispersarse, retrocediendo hacia las puertas de bronce. «Jinetes de Tart», gritó. «A la puerta. Adentro». Tras ellos. El grupo, que quedaban quizás 15, avanzó al trote. Se oían gritos de Tart. Por Robert. Por el amanecer. La propia Brienne tenía un grito de guerra diferente. Por Renly. Renly. Basilea. Azuzó a su montura. Los guardias ya se habían retirado. Algunos intentaron cerrar la puerta a empujones, pero no fueron lo suficientemente rápidos con las pesadas puertas. En cuestión de segundos, Brienne lideró la carga. La escena en el interior la sumió momentáneamente en el silencio. Nunca había estado en un espacio tan cavernoso. Debía de tener 150 metros de extremo a extremo y unos 90 de ancho. Incluso derrumbada, la cúpula era enorme. Algunas de las columnas supervivientes se elevaban 30 metros o más. Ennegrecidas, carbonizadas y retorcidas, parecían tocones gigantes, como si hubieran quedado tras un gran incendio forestal. A lo largo de todo el lugar se encontraban los pozos individuales que dieron nombre a la estructura. Grandes depresiones excavadas en la roca, de unos 15 o 30 metros de ancho, lo suficientemente grandes como para que incluso un dragón adulto se acurrucara cómodamente. Sin embargo, en lugar de un dragón, cada uno parecía albergar ahora a cientos de prisioneros, la antigua hueste de Lord Bonifer, a quien Stannis había pillado desprevenido en el anillo. Sin embargo, por encima de ellos se oía un combate por todas partes. Cientos de hombres de Morrigen y Masei se enfrentaban con espadas y lanzas. Las saetas de las ballestas se cernían sobre el espacio. Aquí y allá, algún brasero había sido volcado en el caos. Las brasas incandescentes propagaban las llamas a todo lo que pudiera arder. Se toparon de frente con una veintena o más de hombres Morrigen. Lanzas chocaban con espadas y lanzas. Avanzaron un poco, pero los Morrigen eran los más numerosos. A pesar de todo, Brienne se encontró intentando hacer cálculos rápidos mentalmente. ¿Cuántos hombres se habría llevado Ser Guillard? ¿La mitad? ¿Serían 400? ¿Y qué habría pasado con Ser Justin? ¿Acaso tenía la mitad? Mientras paraba otra lanza, Brienne gritaba más órdenes. «Tú, y tú», ordenó, señalando a dos de los suyos. «Regresen a la puerta del dragón y díganle a Ser Felton lo que está pasando. El otro, a la plaza de la ciudad y díganselo a Lord Renly». La pareja gritó mientras ascendían. Se dieron la vuelta y en cuestión de segundos volvieron a salir al galope. Brienne se volvió hacia la batalla. Eran apenas una docena, todos montados, pero había poco espacio para cargar incluso en un espacio como este. El borde del pozo más cercano estaba a 6 metros de distancia. Una escalera de piedra descendía por un lado. Ya veía hombres subiendo a toda prisa. Los prisioneros militantes de la fe lucían demacrados tras semanas de cautiverio, pero muchos aún parecían capaces de empuñar una espada o una lanza de un enemigo caído. Por todas partes, los hombres de Morrigen repartían puñales, escudos y otras armas a los prisioneros liberados. Más lejos, la fe lanzaba ladrillos, piedras e incluso lo que parecían pequeños jarrones y ollas. Algunos explotaron al caer al suelo, derramando un líquido oscuro. Los hombres Masei restantes parecían haberse replegado a varios rincones de la estructura. Cerca del fondo, oyó gritos. Una fila de ballesteros cargaba y disparaba a uno de los pozos. Se dio cuenta de que a los prisioneros. Ser Justin intentaba rematar el trabajo, incluso en el último minuto. Los jinetes de Tart permanecieron unidos, atacando a los hombres de Morrigen, pero apenas avanzaban desde la puerta. «Hay demasiados», pensó Brienne. «No podemos ganar aquí».
¿Cuánto tardarían en llegar los refuerzos? ¿Podrían al menos contener la violencia? Las grandes puertas de bronce estaban tras ella, pero al mirar a su alrededor vio otras entradas más pequeñas repartidas por toda la estructura. Algunos hombres de Morrigen salían mientras ella observaba. ¿Cuánto tardarían en dar la vuelta y ser capturados por la retaguardia? En medio de la refriega, pronto oyó una voz que la llamaba. Lady Brienne. Lady Brienne. Se giró con la espada en alto y se sorprendió al ver acercarse al mismísimo Ser Guillard, flanqueado por varios caballeros más. Su espada estaba roja casi hasta la empuñadura. ¿Qué significa esto, Ser? Gritó Brienne. La refriega se calmó un poco, y los hombres de Morrigen retrocedieron ligeramente ante la aproximación de su líder. Robert está abandonado. No es un verdadero rey. Respondió Ser Guillard. Se detuvo, a 6 metros de ella, con la espada también en alto. Venció al matarreyes. Gritó Brienne, confundida. Lo retó a un juicio por combate, y el rey ganó. No, ambos bandos se atacaron mutuamente. Respondió Ser Guillard. El matarreyes ha caído, es cierto. Ser Jaime es un pecador, sin duda, pero también golpeó a Robert. El guerrero guió su espada. La herida del rey supurará. El padre ha considerado oportuno abatirlo en agonía. No puedes conocer a este ser. Respondió Brienne, frustrada. Es tu rey. Esto, agitó una mano enguantada en dirección al pozo del dragón. Esto es una traición contra tu señor feudal. No Ser Guillard dio un paso al frente, seguido por sus caballeros como sombras. El Septón Supremo reconoció a Joffrey como rey, y ahora Tommen reina después de él. Robert ha sido retorcido por el extraño, transformado por su tiempo más allá del anillo. Joffrey era su propio hijo, y lo asesinó a sangre fría, a él y a otros niños inocentes. Ambos lo vimos. ¿A quién maldicen los dioses más que al homicida? No, dijo Brienne. Le costó encontrar algo que decir. Entretenerlo, mantenerlo hablando. Joffrey era el heredero del matarreyes, continuó, no su hijo en absoluto. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Ser Guillard. Si Joffrey no era rey, ¿por qué lo coronó su santidad? Si Robert es inocente, ¿por qué los dioses permitieron que Ser Jaime lo atacara? No, no lo sé, admitió Brienne. Por un instante, la duda la atormentó. ¿Podrían ambos hombres haber sido indignos? ¿Acaso los dioses estaban tomando partido activamente en las disputas humanas? Por un instante recordó las mañanas en el septo del castillo de Benfall Hall, escuchando al viejo Septón Tar leer un antiguo ejemplar de la estrella de 7 puntas encadenado al púlpito. Las noches rezando en silencio para que los dioses le enviaran un buen esposo que la amara y la tratara con ternura. Pero el momento pasó. Rápidamente encontró algo que afianzara su coraje. Lucho por Lord Renly, dijo con terquedad. Le soy leal, y él le es leal a Robert. Renly. Espetó Ser Guillard. El que retoza con hombres voladores. El que se ha dejado servir por el extraño. Soy leal a Lord Renly. Repitió Brienne. Entonces tú también eres sirviente del extraño, dijo Ser Guillard amenazante. Podría estar a 3 metros de ella ahora. Apártense. Guarden sus espadas. No estoy aquí para matarlos, estamos salvando la vida de estos hombres, hombres santos. No, dijo Brienne desesperada. Abrirás las puertas de la ciudad a Lord Tywin. Es demasiado tarde. Mi hermano ya se habrá encargado de eso. Ahora, únete a nosotros. Ser Richard, pensó. 7 infiernos. No, no, no ganarás. Los Tyrell llegará demasiado tarde. Ahora, apártate o te mataré como hice con Ser Justin. Así que esa era la sangre en su espada, pensó. Lucharé contigo si es necesario, Ser. Que así sea. Ser Guillard se abalanzó hacia adelante, blandiendo la espada. Brienne seguía a caballo, algo poco recomendable en un espacio reducido. Sin embargo, los demás jinetes de Tart estaban hombro con ella. Al menos 3 espadas chocaron con las de Ser Guillard, antes de que el resto de sus hombres se unieran de nuevo. Brienne sudaba, con la atención centrada únicamente en el caballero del nido del cuervo y su espada. Varios de los atacantes cayeron, al igual que uno de los suyos. Se había formado una especie de presión, y ninguno de los dos bandos podía hacer que el otro se moviera. Brienne estaba tan concentrada en la pelea que se avecinaba que tardó un rato en fijarse en lo que sucedía al otro lado del pozo del dragón. Se oyeron más gritos, sobre todo de pánico. De repente, todo se volvió verde. Miró hacia arriba. Las llamas dentro del pozo del dragón se habían extendido en los minutos transcurridos.
Uno de los pozos más lejanos, aún en manos de los hombres Masei, se había convertido repentinamente en una gran llamarada verde. Hubo una ráfaga de calor, abrasadora incluso a esa distancia. Apenas pasó, las llamas se extendieron al siguiente pozo, alzándose tan alto que lamieron la cúpula en ruinas. Brienne nunca lo había presenciado antes, pero la idea de lo que estaba viendo la asaltó sin querer. Un incendio forestal. Por un instante, todos se quedaron atónitos, y luego una especie de pánico primitivo se apoderó de ellos. Todos los caballos parecieron encabritarse a la vez, y esta vez Brienne realmente se sintió desorientada. Apenas cayó al suelo, se tambaleó al ponerse de pie y se unió a la loca carrera hacia las salidas. Tart, Morrigen, los hombres de Masei, Fight, ya no importaba. Todos corrieron hacia las puertas mientras el muro de llamas verdes los azotaba por detrás como el aliento de un dios vengativo.